きなだけ台無しにしたいの。いじらいじらいじらないでね、君にだけまだ知らない青い春目覚める気持ちはいじらいじらいじらないでいじらいじら愛の形つけないで意地張らないでイージーイージーエブリデイ騒ぎまくりましょう。Sala del Club de Arte del Instituto Kaseaya. Ya casi termino. Naoto suspiró mientras daba unos últimos retoques a su obra antes de recostarse con una sonrisa cansada. Que quede claro, dibujar es uno de sus pasatiempos favoritos y algo que, sinceramente, le gustaría seguir haciendo en el futuro. Pero algunas obras pueden resultar todo un reto. Un buen ejemplo, acababa de terminar un retrato paisajístico del monte Fuji, pero ambientado en un mundo mágico y fantástico. Con intrincados castillos y un grupo de dragones voladores que complementaban la escena. Dibujar siempre ha sido su forma de relajarse, a pesar de las dificultades que a veces le suponía, porque siempre le había resultado terapéutico. Sobre todo después de lidiar con el estrés habitual de la vida escolar y el trato injusto de sus compañeros. Por eso, cuando se creó el club de arte, no lo dudó ni un segundo antes de unirse. Y a pesar de ser el único miembro, aparte de la presidenta del club, Sana, asumió el cargo con naturalidad. Como ves, el aislamiento le proporcionaba tranquilidad en la habitación, permitiéndole concentrarse en su tarea y relajarse. Claro que podía sentirse solo, pero la paz era preferible a la alternativa. Y mientras Naoto se recostaba para admirar su obra, no podía estar más de acuerdo con esa lógica. Ah, casi listo. Sonrió mientras tomaba su pincel y se acercaba. Solo necesito darle el toque final, senpai. Y ahí se fue la paz. Dejó escapar un suspiro antes de volverse hacia la puerta, donde vio nada menos que a Nagatoro y sus amigas íntimas, Maki, Yoshi y Sakura. Todas con bebidas en la mano. Hola. Mientras sus amigas la saludaban, Nagatoro entró sin dudarlo y examinó su dibujo con detenimiento. ¿Es este tu último trabajo, senpai? Preguntó mientras daba un sorbo a su bebida, empujándolo sin querer, o quizás intencionadamente, en su caso, hacia un lado. Tras apartarse un poco de ella, se ajustó las gafas. Sí, lo es, respondió con tensión, esperando que ella no intensificara la situación ese día. Sin embargo, lamentablemente, notó su incomodidad y le sonrió con picardía. Oh. Se inclinó hacia él, obligándolo a recostarse. ¿Te pasa algo, senpai? Sí. Estás invadiendo mi espacio. Contuvo las palabras con una mueca, sabiendo que eso solo la animaría a seguir burlándose. Sí, ella lo defendió de los acosadores en varias ocasiones y se disculpó por su comportamiento la primera vez que se conocieron. Incluso sus amigos se disculparon y suavizaron su trato hacia él, lo cual estuvo muy bien. Excepto por el hecho de que Nagatoro no se había detenido. Gamou aún podía ser un poco grosera con él, pero se dio cuenta de que ya no era tan agresiva como la primera vez que se conocieron. Y sí, a veces podía ser algo brusca, pero con el tiempo comprendió que era su manera de ser amigable, lo cual, una vez más, era muchísimo mejor que antes de conocerse. Yoshi siempre había sido la más amable del grupo. Claro que participaba en las bromas, pero nunca había ido demasiado lejos ni había llegado al extremo de tocarlo, e incluso se apartaba cuando veía que la situación se le estaba yendo de las manos. Y aunque a veces era indescifrable y coqueta, él podía darse cuenta de que incluso Sakura respetaba su espacio personal y sabía cuándo poner fin a sus payasadas. Entonces, ¿cómo es posible que cuando todas sus amigas adaptaron su comportamiento, Nagatoro no lo hiciera? Puede que haya moderado un poco sus métodos, pero la intensidad de su trato no ha disminuido. Es como si no pudiera pasar un día sin provocarlo, literalmente, insultarlo o enfrentarse a él. ¿Acaso no se da cuenta de lo cansado que estoy? ¿Ha considerado siquiera que tal vez, solo tal vez, sufro acoso cuando no están cerca para apoyarme? ¿No puede ver cuánto hieren sus palabras mi inexistente orgullo? ¿Cómo es posible que solo desee un poco de paz que podría compartir fácilmente si ella tan solo lo permitiera? Salió de sus pensamientos cuando Gamou apartó a la chica de él sujetándola por la espalda del uniforme, permitiéndole respirar hondo. Basta, le reprendió la chica alta con una gran sonrisa. Seguro que se desmaya si sigues así. Le devolvió el pelo mientras Yoshi, como de costumbre, imitaba sus pensamientos dándole palmaditas en la espalda. Y aunque no tan grave como antes, Naoto apartó su mano con un suspiro.
No lo haré, murmuró mientras le dedicaba una mirada de agradecimiento a Yoshi por haberle apartado la mano, recibiendo a cambio una sonrisa. ¿Ah, sí? Sakura dejó su bebida en una mesa cercana y se acercó, apoyando su pecho contra su brazo. ¿De verdad puedes soportar tanta atención? Preguntó con una sonrisa pícara. Las reacciones fueron inmediatas, Naoto se sonrojó profundamente e intentó balbucear una respuesta, Yoshi parecía incómoda mientras Gamou se reía a carcajadas de la escena. En cuanto a Nagatoro, la chica, normalmente traviesa, sintió una punzada de celos al ver la escena y decidió actuar. Oh, oye. Para. Empezó a forcejear, olvidando que Gamou aún la sujetaba. La chica se sorprendió por la repentina acción y dejó de reír. Oye. Mira. Un fuerte tirón la obligó a avanzar y soltar su agarre. Mierda. Con la repentina libertad, Nagatoro gritó mientras tropezaba hacia el dúo, mientras que Yoshi saltaba rápidamente para evitar la colisión inminente. Tras soltar un gemido ahogado, Nagatoro se separó del cuerpo de Naoto y se sentó en el suelo frotándose la cabeza con una mueca de dolor. Podría haber salido mejor, murmuró antes de fulminar con la mirada a Sakura. ¿Y tú, cuál es la gran idea, Kon? Se detuvo, confundida, al darse cuenta de que esta última estaba aturdida en el suelo. Al mirar a su alrededor, vio que Yoshi se cubría la boca con ambas manos, visiblemente conmocionada. Gamou tenía una mueca de disgusto, mientras que Naoto permanecía en el suelo con una expresión de incredulidad. ¿Qué? Preguntó Nagatoro antes de seguir sus miradas. ¿Qué? Sus palabras se le atragantaron al sentir un nudo en el estómago al descubrir el problema. Había derramado su bebida sobre la obra de arte de Naoto. Una obra en la que él había estado trabajando durante semanas. Tras unos instantes de silencio, Gamou fue la primera en comprender la escena y reaccionó en consecuencia. Carajo, siseó mientras Yoshi apartaba la mirada de la pieza destrozada para mirarlo con lástima. Oh, maldición. Exclamó Sakura antes de mirar a Naoto con culpabilidad. Lo siento, no quería que esto sucediera. Al no recibir respuesta, su culpa se intensificó. Te estará bien. Al recibir miradas incrédulas de sus amigas, Nagatoro se encogió un poco. Quiero decir, si ya lo hizo una vez, puede hacerlo de nuevo en un abrir y cerrar de ojos. Supuso con cierta seguridad. ¿Verdad, senpai? ¿Por qué? ¿Por qué me hace esto? ¿Por qué alguien me hace este tipo de cosas? ¿De verdad soy tan fácil de molestar? ¿Tan débil? ¿Tan patético? ¿O es que mi sufrimiento es una especie de cura para su aburrimiento? ¿Acaso el universo mismo me tiene manía? ¿Para fastidiarme por puro capricho, como si fuera una broma? ¿O tal vez estoy maldito, maldito a estar siempre bajo las botas de todos? ¿A ser aplastado como algunos, senpai? Una voz suave lo sacó de sus pensamientos. Al mirar a su alrededor, se sorprendió al ver que todos lo miraban con distintos grados de preocupación. Lo que él no sabía era que su creciente miedo y preocupación se debían a que su rostro se había quedado alarmantemente inexpresivo a causa de sus pensamientos internos. Al darse cuenta de que no había dicho nada, Naoto asintió levemente con la cabeza. Sí, no hay problema. Sabía que no sonaba nada convincente, pero era lo mejor que podía hacer. Pero antes de que Nagatoro pudiera decir nada, se levantó y se dirigió a la puerta. Saldré un rato, informó vagamente, lo que no logró tranquilizarlos. ¿Estás bien? Sorprendentemente, fue Gamou, normalmente tan rudo, quien preguntó con un tono inusualmente suave. Tras detenerse un instante, la miró con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Estaré bien. Y reanudó la marcha. ¿Y tu dibujo? Yoshi levantó la pieza arruinada con el ceño fruncido, sin importarle que el jugo goteara al suelo. En ese momento, Naoto se detuvo en la puerta y giró la cabeza, pero no lo suficiente como para que vieran su rostro. Hagan lo que quieran con él. No hay forma de salvarlo. Su tono desdeñoso e indiferente los dejó perplejos, pero antes de que pudieran decir algo, se marchó. El tenso silencio continuó hasta que Gamou lo rompió de nuevo. ¿Qué demonios fue eso? Miró a Sakura, a quien Yoshi ayudaba a levantarse. Yo, no lo sé. Fue lo único que Sakura pudo decir mientras Nagatoro permanecía inmóvil, sintiéndose culpable. Gamou solo pudo asentir con la cabeza antes de mirar a sus amigas. Era evidente que todas estaban consternadas por el giro de los acontecimientos. Su mirada se posó entonces en el objeto destrozado, hizo una mueca y suspiró. Vamos, limpiemos esto. Apartó el objeto y se dispuso a deshacerse de él como es debido, mientras Sakura intentaba convencer con delicadeza a un asustado Nagatoro para que la acompañara con una fregona.
Pero mientras los demás se ponían a trabajar, Yoshi seguía mirando fijamente la puerta con alarma. Baño de chicos del Instituto Kaseaya. Tras salpicarse la cara con agua, Naoto se la secó con el pañuelo antes de mirarse al espejo con un suspiro. No es culpa suya, murmuró mientras se ponía las gafas. Fue solo un accidente, nada más. Suspiró y se pellizcó el puente de la nariz. Siempre era así, cuando se sentía lo suficientemente molesto, necesitaba irse antes de armar un escándalo o empeorar las cosas. Optaba por buscar un lugar tranquilo para reflexionar y dejar que su lado más racional calmara sus emociones. Jamás había reprendido a nadie, ni siquiera en situaciones en las que tenía derecho a hacerlo. Simplemente no le parecía correcto arremeter contra alguien, incluso cuando era la causa del problema. Al fin y al cabo, ¿para qué extender el sufrimiento cuando él ya ha sufrido bastante? A veces es un fastidio, murmuró antes de volver a mirarse en el espejo con un suspiro. Pero nunca se ha esforzado por destruir tus dibujos a propósito. Tras exhalar un suspiro, asintió para tranquilizarse. ¿Y qué tenemos aquí? Conteniendo un gemido, Naoto usó el espejo para ver a dos personas que preferiría no ver en ese momento. No sabía sus nombres, ni quería saberlos. Pero sí recordaba vagamente que en el pasado habían intentado coquetear con Nagatoro y los demás. Y fueron derribados de forma espectacular en respuesta. No esperaba verte por aquí. Herka se acercó y se paró casualmente junto a Naoto. ¿Tú también te estás saltando las clases?, preguntó con un desinterés apenas disimulado. El estudiante tímido estaba a punto de responder cuando Herbe se le adelantó con una burla. ¿Estás bromeando?, se rió entre dientes y se colocó al otro lado de Naoto. Es demasiado patético para hacer eso. Herka tarareó un segundo antes de asentir. Sí, tienes razón. Se burló. ¿Cómo puede un tipo como él saber algo sobre ser genial? El dúo se rió de la afirmación. Claro. Porque las notas más bajas son geniales. Naoto contuvo sus palabras y se centró en el hecho de que estaba prácticamente acorralado. Así que, respirando hondo, se escabulló rápidamente de ellos. Se puso tenso cuando le sujetaron la muñeca derecha. Oye, ¿a dónde crees que vas?, preguntó el idiota A, apretando el agarre mientras el idiota B parecía ofendido. Mientras hacía una mueca de dolor, Naoto los miró con temor. Volvamos al club de arte. Se maldijo a sí mismo por mostrar miedo, pero no pudo evitarlo. Herbe chasqueó la lengua. Claro que dirías eso. Levantó una ceja. ¿Por qué tanta prisa? No es que hagas nada que valga la pena allí. Suéltame, suplicó Naoto a pesar de sentirse herido por las palabras del adolescente y comenzó a forcejear. Lamentablemente, su súplica cayó en saco roto. ¿Y si no lo hago?, retó Herka. ¿Qué piensas hacer al respecto? El artista no dijo nada y se centró en intentar liberarse. La acción provocó que Herbe estallara de ira. Oye. Agarró a Naoto por el cuello. Te hizo una pregunta. Gritó mientras Herka lo soltaba, permitiendo que su amigo lo sujetara mejor. ¿Vas a contestar o no? Abrumado por todo, el tímido adolescente solo pudo guardar silencio mientras miraba con miedo al agresor. Herka resopló ante la escena. ¡Qué patético! Se giró hacia su amigo, que estaba igual de molesto. A la pared. Su amigo asintió. Sin oponer resistencia, Naoto fue empujado indefenso contra la pared de azulejos antes de que Herka lo sujetara de nuevo por el cuello. Mira, me siento generoso ahora mismo, así que te voy a dar un consejo amistoso. Se cernió sobre el asustado adolescente. Mantente alejado de Nagatoro y sus amigos. Incapaz de responder debido a su posición actual, Naoto solo pudo mirar con dolor al adolescente. Muchos de nosotros no entendemos por qué les gusta tanto pasar el rato contigo. Miró a Herbe, quien estaba frustrado y enojado. Pero lo que sí sabemos es que su reputación no ha ido muy bien desde entonces. La declaración causó confusión en el artista. ¿Qué querían decir con eso? No nos malinterpretes, es bastante gracioso verte sufrir. El comentario de Herka obligó a Naoto a concentrarse en él. Pero, al parecer, muchos estudiantes no opinan igual y, como consecuencia, han empezado a difundir rumores sobre ellos. Esta información dejó atónito al joven artista. Que no quepa duda, a pesar de las circunstancias, Nagatoro y las demás chicas se habían convertido en lo más parecido a lo que él podía llamar amigas. El hecho de que la mayoría incluso adaptara su comportamiento hacia él lo confirmaba, aunque gran parte de él no estaba seguro de si ellas sentían lo mismo. Así que enterarse de que su reputación estaba en peligro fue realmente sorprendente, ya que parecían ser las personas más populares de la zona.
lo que él suponía que significaba que eran inmunes a ese tipo de cosas. Pero aparte de eso, lo más impactante fue el hecho de que, al parecer, hay gente lo suficientemente preocupada por él como para difundir su situación. ¿Dónde estaban esas personas cuando las necesitaba? ¿Dónde estaban cuando sus amigos no estaban para apoyarlo? Y, lo que es más importante, ¿cómo era posible que nunca hubiera visto a ninguno de ellos? Al verlo procesar todo, Herka continuó, no te alegres tanto. Sus palabras sacaron a Naoto de sus pensamientos. Tienes suerte de que haya perdedores por ahí que sientan lástima por ti. Lo levantó aún más por el cuello. Lo suficiente como para difundir rumores. Mientras gruñía, Naoto hizo todo lo posible por mirar al agresor a los ojos. Pero yo nunca denuncié nada, ni le pedí a nadie que difundiera rumores sobre ellos. Exclamó con voz lastimera. ¿Y qué si no lo hiciste? Replicó Herb, provocando que el frágil adolescente lo mirara. De todas formas, está pasando por tu culpa. Sus palabras hirieron a Naoto, provocándole una opresión en el pecho. Pero nada, lo interrumpió Herka con frialdad. El daño ya está hecho, así que lo mejor que puedes hacer es dejarlos en paz. Endureció la mirada. Por el bien de todos. No tiene por qué ser complicado, intervino Herb, captando la atención de ambos. Díselo directamente y seguro que estarán encantados de complacerte. Su amigo asintió con firmeza ante su sugerencia. Pero en el caso de Naoto, una emoción inusual surgió en su interior al pensar que sus amigos lo abandonarían voluntariamente a pesar de una voz en su cabeza que le decía lo contrario. O podrías simplemente cerrar la sala del club, añadió Herka. Eso sí que les dará una lección, dijo riendo. Déjalos tranquilos, que vivan sus vidas mientras tú te escondes en tu guarida tenebrosa. Su amigo compartió su diversión. Créeme, estarán encantados de librarse de ti, aseguró sin remordimientos y con gran seguridad. Pero su sugerencia tuvo el efecto contrario al deseado en el joven artista. A medida que la emoción dentro de él crecía, identificándose como ira. Una emoción que rara vez mostraba o en la que se dejaba llevar. Algo inusual para él y para todos los que lo conocían. Y con todo esto acumulado, sumado a todo lo que había soportado, su parte más racional se vio impotente mientras Naoto se dejaba llevar por la emoción. No te creo. Al pronunciar esas palabras, una gran parte de él se arrepintió e incluso lo reprendió por haber hablado. Pero no le prestó atención, pues estaba demasiado concentrado en sus dos verdugos, quienes claramente se quedaron atónitos ante su inusual muestra de rebeldía. ¿Ah? ¿Y por qué dices eso? Herb parecía genuinamente interesado mientras su amigo compartía su curiosidad. Con eso, su lado más racional volvió con fuerza, instándolo a guardar silencio y simplemente dejar que las cosas siguieran su curso. Ya había cruzado la línea, quién sabe qué pasaría si lo hacía de nuevo. Pero, por desgracia, no pudo ser. Naoto reunió valor y respiró hondo. Porque son mis amigas, logró susurrar a pesar de sus protestas internas. Y aunque valiente, el efecto de sus palabras fue instantáneo, ya que ambos acosadores lo miraron como si estuviera loco antes de soltar una carcajada, lo que hizo que Naoto vacilara un poco, pero por lo demás, mantuvo su postura sobre el asunto. Esto es el colmo. Exclamó Herb, calmándose, mientras lo miraba fijamente. ¿Eso es lo que has estado creyendo todo este tiempo? La risa de su amigo comenzó a apagarse. Naoto tragó saliva. Es él, el artista gruñó al ser estampado contra la pared de nuevo. No interrumpas. Herka soltó una risita. Justo cuando pensaba que no podías caer más bajo. Negó con la cabeza. De alguna manera, encontraste la forma. Naoto iba a hablar, pero Herb lo interrumpió. No me digas, silbó. Raro y delirante, se burló. Lo tiene todo. ¿Puedes repetirlo? Suspiró Herka antes de ponerse serio de nuevo. De acuerdo. Después de escuchar tu versión, su amigo se burló. Está más que claro que debes dejar en paz a Nagatoro y a sus amigas. Habría parecido comprensivo de no ser por su expresión burlona. Y aunque muy molesto, Naoto sabía que era mejor no volver a hablar, así que optó por apretar la mandíbula. Sí, vivir en tu propia fantasía no te hace bien. El idiota de B tuvo la osadía de darle una palmadita en el hombro en señal de compasión. Tras echar un vistazo hacia atrás, Herka volvió a mirar a Naoto. Como la siguiente clase está a punto de empezar, te dejaremos solo con tus pensamientos. Al ver que Naoto guardaba silencio, Herka lo interpretó como una señal de que lo habían entendido. Ah, y por si acaso piensas contárselo a algún profesor, él y su amigo intercambiaron miradas cómplices.
Antes de que Naoto pudiera reaccionar, un puñetazo en el estómago lo dejó sin aliento. Eso es lo que te espera. Herka retiró el puño y soltó al adolescente herido, permitiéndole sujetarse el estómago y toser antes de recibir un puñetazo en la cara. Esto lo mandó al suelo con un moretón en el rostro. Y eso aplica doblemente para mí, dijo Herka riendo y bajando el puño antes de seguir a su amigo. Nos vemos. Sus risas se oyeron antes de que Naoto se quedara en silencio, un silencio que solo se rompía ocasionalmente por sus sollozos, mientras finalmente dejaba que las lágrimas fluyeran tras contenerlas. Los segundos se convirtieron en minutos, que a su vez parecieron horas, mientras Naoto permanecía en el suelo con una mano sobre su moretón. Pero al cabo de unos instantes, logró comprender lo sucedido. ¿Por qué?, preguntó con voz ronca mientras se acomodaba. ¿Por qué me siguen pasando estas cosas?, preguntó sin dirigirse a nadie en particular. Sollozó mientras cerraba con fuerza sus ojos llenos de lágrimas. ¿Qué hice para merecer esto?, gimió mientras bajaba la cabeza y se agarraba las rodillas. Nada, es todo culpa suya. Sacudió la cabeza furiosamente al pensarlo. No, no es culpa suya, murmuró entre sollozos. Son mis amigas. Pareces tan seguro de que ellas comparten ese sentimiento. Claro que sí. Su grito de fastidio resonó en la habitación, así que bajó un poco la voz. ¿Por qué otra razón se molestarían en estar cerca de mí?, preguntó con voz entrecortada. Son rudas, pero no tan violentas como antes. Con ellas, la mayoría de las veces son palabras. Tienes razón, pero alguien tiene la culpa de esto. Con la respiración entrecortada, se agarró al lavabo comunitario. Nadie tiene la culpa, se dijo a sí mismo. Claro que sí, solo que no has buscado en la dirección correcta. ¿Y dónde sería exactamente eso?, murmuró mientras intentaba ponerse de pie, pero se detuvo para sujetarse el abdomen, probablemente magullado. Empecemos a buscar entonces. ¿Profesores? Mientras esperaba que el dolor cesara, Naoto negó con la cabeza. No, aunque deberían estar más atentos. Nunca les di pruebas suficientes para que me ayudaran. Observó su lamentable estado. Incluso cuando les mostré pruebas físicas, lo mejor que pudieron hacer fue darme una advertencia. Soltó una risa vacía. Lo cual solo empeoró las cosas y me desanimó aún más a pedir ayuda. ¿Padres? No. Descartó la idea con firmeza. No es culpa suya que sus trabajos les obliguen a trabajar lejos. Empezó a moverse mientras el dolor disminuía un poco. Tienen que ganar dinero por algo. Susurró la última parte con culpa mientras se ponía de pie. Parece que sí sabes de quién es la culpa. A pesar del dolor punzante en la cabeza y el cuerpo, Naoto pudo mirar al vacío con expresión inquisitiva. ¿Qué significa eso? Sabía que debía parecer un loco por discutir consigo mismo, pero no le importaba. Significa lo que significa. Mientras se apoyaba en el lavabo, Naoto resopló. Y ya dije que no es culpa de nadie. Se sentía cada vez más cansado y molesto por sus propios pensamientos. No te engañes, sí que existe. No la hay, murmuró con un poco más de firmeza mientras se sujetaba la cabeza palpitante y se apoyaba contra la pared. Deja de negarlo. El cansancio y el dolor comenzaban a quedar en el olvido a medida que aumentaba su irritación. No lo soy. Si es usted, cállate. Espetó antes de apoyarse en el fregadero y jadear por el cansancio acumulado. Tras regular su respiración, exhaló antes de alzar la vista. Se quedó paralizado al ver su propio reflejo. Y así, sus emociones y frustraciones acumuladas volvieron con toda su fuerza. Tú, escupió con veneno en la voz. Todo esto es culpa tuya. Miró con odio su imagen. Si tan solo te hubieras defendido más, quizás el acoso no habría llegado a ser tan grave. Apretó con más fuerza el lavabo. Más gente te habría respetado lo suficiente como para no meterse contigo todo el tiempo. Golpeó el lavabo con el puño derecho. Diablos, tal vez incluso Nagatoro y los demás te habrían tratado como a un igual. Bajó la mirada hacia el lavabo y negó con la cabeza con una risa sin humor, antes de volver a mirarse en el espejo con una mirada burlona. Pero no, tenías que ser un debilucho. Frunció el ceño. El patético saco de boxeo de la vida con el que todos pueden jugar. Apretó los dientes mientras su ira crecía. Un debilucho, sus nudillos se pusieron blancos de la fuerza con la que apretaba el lavabo. Que depende de que otros lo encubran, cuando los matones lo tratan como un juguete. Su respiración se agitó mientras servía de rabia. Un juguete con el que hasta sus amigos juegan. Cerró los ojos con fuerza y apretó la mandíbula. Un juguete que nadie verá de otra manera.
Y con eso, la gota que colmó el vaso fue cuando Naoto abrió los ojos furioso antes de dirigir su ira hacia su reflejo con el puño en alto. ¡Cállate! ¡Crack! El estruendo resonó en toda la sala vacía y seguramente se oyó también desde fuera. Pero como las clases estaban en marcha, no había nadie que pudiera oír su furia desgarradora. Durante los siguientes instantes, todo fue borroso para Naoto. No sabía cuánto tiempo había permanecido allí, con el puño firmemente apoyado en el espejo, que presentaba grietas visibles por el impacto. Solo se oía el sonido de su respiración agitada mientras contemplaba fijamente su imagen agrietada. Pero finalmente, tras lo que le pareció una eternidad, su mente comenzó a aclararse al recuperar la voz. ¿Por qué no pudiste haber nacido mejor? Retiró el puño, sin importarle las pequeñas esquirlas en su piel. O mejor aún, ¿por qué no pudiste haber hecho más? Bajó las manos y retrocedió tambaleándose para contemplar la imagen. Todo ese dolor. Su respiración se calmó. Toda esa humillación. Su postura se encorvó mientras su expresión severa flaqueaba. Podría haberse aliviado, aunque solo fuera un poco. Las lágrimas comenzaron a asomar. Mamá y papá no tendrían que trabajar tan duro si no fuera por el dinero que gastaron para trasladarte aquí. Ante esto, su ira se desvaneció y fue reemplazada por tristeza y arrepentimiento mientras contemplaba su imagen destrozada. ¿Solo, por qué? Abrumado por la emoción, el adolescente cayó de rodillas y se abrazó a sí mismo, temblando con cada sollozo que escapaba de sus labios. Odio esto, se agarró la cabeza. Odio este dolor, esta injusticia. Sacudió la cabeza, esparciendo lágrimas. Odio sentir esto todos los días y tener que callarme hasta estar completamente solo. Gimió mientras apretaba el agarre. Odio sentir rabia, no es culpa suya. Dejó escapar un suspiro tembloroso. Odio ser una carga. Frunció los labios temblorosos. Tras unos instantes, logró recomponerse un poco y miró sus manos, sin importarle el leve daño en la derecha. Odio la injusticia. Su temblor disminuyó. Dejó escapar un suspiro tembloroso. Necesito dejar de pensar en ello. Cambió de posición. Necesito, la familiar sensación de tener algo en el bolsillo hizo que todos sus pensamientos cesaran en ese instante. Toda la tensión lo abandonó al recordar. Además del aislamiento racional, existía otro método importante que lo ayudaba a calmarse. Un método bastante prohibido y mal visto, pero sin nadie más a quien recurrir, ¿a dónde podía ir? Con experiencia, examinó la habitación con la mirada antes de negar con la cabeza. Hay demasiados destrozos aquí. Alguien lo denunciará y cerrarán el local hasta que lo arreglen. Se puso de pie con dificultad. Aquí no hay cámaras, así que no sabrán que fui yo quien rompió el espejo. Una risita divertida escapó de sus labios. Y con mi reputación, ¿quién lo sospecharía? A veces, tocar fondo en la vida tiene sus ventajas. Luego se miró en el espejo roto y frunció el ceño. Ya inventaré una excusa después. Suspiró. La necesito ahora. Murmuró antes de marcharse lo más rápido que pudo. Escuela secundaria Kaseaya, en una zona aislada. Cuando sus planes de tener una nueva vida tranquila en esta escuela fracasaron, Naoto no desaprovechó ninguna oportunidad para buscar una especie de santuario donde pasar su tiempo libre. Un lugar donde pudiera dedicarse a su afición artística en soledad, comer en paz y simplemente relajarse sin temor a ser acosado por matones. Antes de encontrar la sala del club de arte, había hallado un rincón apartado de la escuela, prácticamente desconocido. La única excepción eran los jardineros, pero ni siquiera ellos tenían que pasar mucho tiempo allí. Ni siquiera los delincuentes habituales conocían este lugar. Ni siquiera sus amigos. Un rincón situado en la esquina de la escuela, que estaba oculto por arbustos pero que tenía un espacio abierto donde una persona podía relajarse. O, en el caso de Naoto, ofrecerle un lugar donde evitar problemas y un incidente grave una vez que se entregara a su placer prohibido. Vaya, es como si nada hubiera cambiado, exclamó con cansancio mientras se deslizaba entre los espesos arbustos y se sentaba en el centro, y lo más importante, lejos de las miradas indiscretas. Le hubiera gustado admirar más la escena, pero tenía otras cosas que hacer. Rebuscando en su bolsillo, logró sacar el objeto y contemplarlo. Un cúter pequeño. Para la mayoría, las implicaciones de que una persona afligida sostenga un objeto así son bastante sombrías. Pero para Naoto, representó un alivio. La primera vez que lo llevaron al límite de autolesionarse fue una experiencia a la vez aterradora y liberadora. Era una época en la que su corazón y su mente estaban en conflicto.
No sabía si aquello era lo que realmente quería o si le habían impuesto algo. Pero todos los conflictos desaparecieron en cuanto lo hizo, extinguiendo por completo cualquier otra cosa que no fuera el dolor momentáneo antes de la euforia que le produjo. Una sensación que lo hizo sentir como si flotara. Y desde entonces, ya no era el mismo. Siempre encontraba una excusa para experimentar la euforia que le producía. O simplemente quería hacerlo por el placer de hacerse daño. ¿Por qué? Porque sentía que se lo merecía. Y, por cómo le había tratado la vida, lo creía. Lo veía como una forma de compensar todos los errores que había cometido consigo mismo y con quienes lo rodeaban. Una época en la que tenía más control sobre su vida. Y, por otro lado, al menos desde su perspectiva, no lo hacía a menudo, optando generalmente por métodos más seguros para sobrellevar la situación. Aunque cortarse nunca fue una opción descartada. Esto, a su vez, permitiría que su cuerpo se recuperara sin que nadie se enterara. Saliendo de sus pensamientos, Naoto dejó el cúter en el suelo y se remangó la manga derecha, dejando al descubierto unas cicatrices perfectamente alineadas que mostraban un ligero desvanecimiento, pero que seguían siendo muy visibles en el hombro y, sin embargo, fáciles de ocultar debido a lo grande que era su uniforme en comparación con su pequeña complexión. La escena le provocó emociones encontradas, pero las apartó y sacó su pañuelo, ya que no llevaba vendajes. Una vez que todo estuvo listo, agarró el cúter y extendió la hoja. El brillo le produjo un escalofrío, pero sabía que era pasajero. Naoto respiró hondo varias veces para calmarse antes de mirar a su alrededor por última vez. Una vez seguro de que no había nadie, alineó la hoja sobre una parte despejada de su hombro y comenzó a deslizarla lentamente sobre ella. El dolor familiar lo invadió por un instante antes de ser eclipsado por la dicha que le siguió. Ahí está, suspiró mientras continuaba, deteniéndose al quedarse sin espacio. Así que, a regañadientes, retiró la hoja y se echó hacia atrás, sin importarle la sangre que brotaba mientras disfrutaba de la euforia. Es justo lo que merezco. Le asaltó la tentación de dejarse llevar por su placentero castigo, pero prefería experimentarlo plenamente un poco más. Abriendo un ojo con pereza, escudriñó el suelo hasta encontrar la hoja que había dejado caer inconscientemente. Bueno, una más no hará daño. Lentamente extendió la mano hacia la hoja a pesar de la pequeña protesta en su cabeza. Senpai. Como si lo hubieran empapado en agua helada, la dicha que había estado sintiendo fue reemplazada por el horror, dejándolo paralizado mientras un sinfín de preguntas le pasaban por la cabeza. ¿Qué hace alguien aquí? ¿Cómo encontraron mi escondite? ¿Quién era? ¿Se lo van a contar a todo el mundo? Las preguntas seguían llegando, junto con una multitud de escenarios catastróficos. ¿Qué estás haciendo? La voz tímida lo sacó de sus pensamientos. Lo obligó a aceptar que alguien lo había visto y que necesitaba hablar con esa persona al respecto, ahora. Antes de que la situación empeore aún más de lo que ya está, así que, con un trago de saliva, suspiró, apartó la hoja desechada y se giró para mirar al testigo. Sintió un nudo en el estómago cuando vio que era Yoshi. ¿Por qué tenía que ser ella? Entre sus amigas, era la menos propensa a forzar las cosas con él. Siempre la más amable y alegre. A veces podía ser un poco despistada, pero con ella nunca había un momento triste. A veces se burlaban de ella por ser un poco despistada, pero siempre lo ignoraba fácilmente y seguía siendo la misma persona alegre y despreocupada. Así que ver a esa misma chica con una expresión indescifrable y unos ojos que reflejaban claramente el dolor por lo que había visto, lo único que deseaba era que la tierra se lo tragara. Durante los siguientes minutos, aunque parecieron mucho más largos, la pareja no dijo nada y simplemente se miraron en silencio. Una parte ingenua de Naoto esperaba que ella no viera lo que estaba haciendo. Pero esa idea se desvaneció rápidamente al ver que sus ojos recorrían su figura y, ocasionalmente, se fijaban en la espada que yacía en el suelo. Su corazón latía con fuerza a cada instante. Nunca la había visto disgustada y le aterraba la idea de presenciarlo en carne propia. Quiso ajustarse las mangas, pero sabía que sería un gesto inútil. Ella lo vio. Vio lo que se estaba haciendo a sí mismo. ¿Quién sabe qué hará con él ahora? Salió de sus pensamientos cuando ella pasó entre los arbustos, lo que la dejó paralizada. ¿Puedo verte? Preguntó con dulzura. La pregunta lo desconcertó, haciendo que la mirara sorprendido. ¿No lo vio? Bajó la mirada. No. Quizás simplemente no quiere hablar de ello. Una parte de él lo agradeció, pero sabía que tarde o temprano ella le preguntaría, y no sabía qué pensar al respecto. ¿Puedo verte? Repitió pacientemente con el mismo tono.
Sopesó sus opciones antes de decidir que era inútil quedarse mirando fijamente. Tú puedes. Asintió, a pesar de su creciente nerviosismo. Josie parecía enormemente aliviada de que le hubieran dado permiso y, con calma, se dirigió hacia él. Cuando ella se acercó, él se puso el pañuelo sobre la herida, limpió el exceso de sangre, pero estaba demasiado agotado para atarlo correctamente. Al ver esto, ella lo ayudó sin decir palabra, a pesar del pánico momentáneo que sintió. Pero sabiendo que ella tenía buenas intenciones, él se tranquilizó. Una vez terminado, se bajó la manga, haciendo una mueca al ver la mancha de sangre que le quedaba en el uniforme, y volvió a sentarse en el suelo mientras ella se sentaba a su lado, dejando el cúter tirado delante de ellos. Un tenso silencio volvió a reinar. Le quedó claro que ella estaba intentando encontrar la mejor manera de abordar la situación, aunque sabía que él prefería no hablar del tema. Pero finalmente, Josie decidió que el silencio había durado demasiado. ¿Qué le pasó a tu mano? Sus ojos se posaron en el moretón de su mejilla. ¿Y tu cara? Naoto la miró. Sabía que ella intentaba no abordar el problema principal para darle tiempo a prepararse, algo que agradecía. Decidió seguirle la corriente. Para saber qué le pasó a mi mano, primero tendrás que saber qué le pasó a mi cara. Al ver lo contenta que estaba de que él le hubiera seguido la corriente, supo que había tomado la decisión correcta. Después del incidente, ella se sobresaltó, pero él continuó. Fui al baño a despejarme. La miró a los ojos y ella asintió, instándolo a seguir. Pero entonces, hizo una mueca. Aparecieron dos personas y decidieron arruinarlo todo. Suspiró con cansancio. Josie parecía más que intrigada. ¿Quiénes eran? Esperaba que sus nombres tuvieran mala fama para que su informe a los profesores tuviera más peso. Naoto se encogió de hombros. No lo sé. Al verla desanimarse un poco, añadió, nunca me importó saber sus nombres. La leve sonrisa que se dibujó en sus labios, reflejando su indiferencia y la ligera vergüenza que él sentía al oír eso, le hizo sonreír levemente. Pero, frunció el ceño de nuevo. Estoy bastante seguro de que ustedes los conocen. Ella lo miró confundida antes de que él aclarara. Fueron ellos los que intentaron coquetear con ustedes aquella vez. Ante esto, el rostro de Josie se ensombreció. Uf, esos dos, resopló. Me sorprende que aún no los hayan expulsado de todas las clases a las que han faltado. Luego lo miró con preocupación. ¿Eso es lo que le pasó a tu cara? Él asintió. Sí, pero eso no es todo. Ella se quedó horrorizada, antes de jadear cuando él se levantó la camisa con un gruñido, dejando al descubierto un estómago magullado. El tipo alto me golpeó primero en el estómago y luego su amigo me remató con un puñetazo a traición en la cara. Cruel, Josie tocó delicadamente el moretón antes de retroceder avergonzada. Lo siento. Se tapó la boca, reprochándose mentalmente su descuido. Ignorando el cosquilleo que le había dejado el contacto, Naoto se bajó la camisa. Está bien. Ella se veía mejor, pero aún se sentía avergonzada de haberlo hecho. Esto, señaló sus moretones y su uniforme sucio, fue su manera de advertirme que no se lo contara a los profesores. Su rostro se endureció ante esas palabras. No se saldrán con la suya. Su expresión se suavizó al notar que él apartaba la mirada. Pero hay algo más, ¿verdad? Sin siquiera molestarse en negarlo, asintió. Sí. Se pasó la mano buena por el pelo. Dijeron que ya no debería estar con ustedes. Ella se quedó perpleja y estaba a punto de expresar su indignación cuando él volvió a hablar. Dijeron que su reputación se ha deteriorado desde que empecé a salir con ustedes. Parecía cada vez más alterada, una imagen que lo habría puesto nervioso. Pero, sinceramente, estaba demasiado cansado para preocuparse. ¿Qué? Vaciló. Ustedes solo me toleran porque necesitan a alguien a quien maltratar. Eso es una tontería. Replicó Josie inmediatamente, ofendido. ¿En serio te lo crees? Su expresión se tornó preocupada al ver que él no la miraba a los ojos. Senpai. Naoto permaneció en silencio antes de suspirar. Para ser honesto, no lo sé con certeza. Su respuesta insegura no la tranquilizó. Todavía te considero mi amigo, pero a veces no puedo evitar pensar que ustedes no sientes lo mismo, confesó con expresión dolida. Su confesión provocó otra oleada de culpa en la joven. Y estaba más que dispuesta a negarlo, hasta que se detuvo a reflexionar sobre todo. Y no tardó en darse cuenta de que simplemente habían disminuido el trato hacia él, no lo habían erradicado por completo. Sí, ella misma nunca cruzó la línea, pero podría haber alzado la voz o haber hecho algo para ayudar en cualquier momento.
Y sin embargo, no lo hizo. Ahora plenamente consciente de sus acciones, Yoshi se sintió repentinamente insignificante. «Podrías haber dicho algo», señaló en un susurro. Naoto simplemente la miró con cierto escepticismo. ¿Me habrían escuchado si lo hubiera hecho? ¿O no lo habrían tomado en serio y simplemente lo habrían descartado como una debilidad mía? Cuando ella se mordió el labio, él supo que había comprendido su punto de vista. «Cada vez que intento protestar, casi siempre ocurre lo segundo», murmuró con un tono de frustración que la hizo encogerse aún más. Tras unos instantes de silencio, finalmente susurró: «Lo siento». «Está bien». Él esbozó una leve sonrisa cuando ella lo miró. «Nunca te pasaste de la raya». Yoshi hizo todo lo posible por devolverle la sonrisa, antes de entristecerse de nuevo cuando su mirada se posó en su hombro. «¿Es por eso que te has estado haciendo daño?». Ella rectificó inmediatamente al verlo tensarse. «Lo siento, no quise, no pasa nada», respondió él, prestándole importancia a su disculpa con calma. Era inevitable que surgiera el tema. Ella se relajó un poco, pero seguía tensa. «Pero no fue por ustedes», le aseguró él. «¿Estás segura?». Yoshi no sabía si lo decía solo para hacerla sentir mejor. «Puedes decirme con sinceridad si fue así». Sacudió la cabeza. «Y no está bien, senpai. Esos matones te hicieron daño». Sollozó. Nosotros, al verla emocionarse, Naoto, con un arrebato de valentía, le tomó la mano con delicadeza. «Te lo prometo, no es así». Le apretó la mano para tranquilizarla. «Puede que a veces me canse e incluso me irrite cómo me tratan. Pero jamás me han llevado a ese extremo». «Pero sigue siendo en parte la razón», replicó Yoshi con suavidad, a pesar de estar sorprendido por su propia acción. Se quedó en silencio un segundo antes de suspirar. «Sí». Ella sintió ganas de llorar al oírlo. «Pero como ya dije, no es lo más importante. Además, sé que nunca quisieron hacer daño». Él soltó una leve risita para sus adentros. De alguna manera, era simplemente su forma de ser amables. Yoshi no compartió su humor, pero sabía que solo intentaba restarle importancia a sus acciones para hacerla sentir mejor. «Pero aún así no está bien». Le apretó la mano, como si temiera que se derrumbara. «Lo sé», respondió él, apretando los labios. «Pero al menos ahora lo sabes». Ella solo pudo asentir. En cuanto a la razón principal, parecía incómodo, pero volvió a hablar antes de que ella pudiera intervenir. «No, necesito desahogarme para que lo entiendas». Ella dudó un momento, pero finalmente asintió. Naoto respiró hondo y suspiró para calmar sus nervios. «En resumen, esta no es la primera escuela secundaria a la que he ido». Ella se sorprendió al oírlo. «Y si no te importa, prefiero no decir el nombre ahora mismo». Ella asintió con la cabeza, comprendiendo. «Gracias». Se alegró de que no intentara indagar demasiado. «Ahora bien, me trasladaron aquí por el trato tan duro que recibí allí». Se encogió de hombros. «Sí, la situación aquí es parecida, pero créeme, es mucho mejor que en la escuela anterior». Su tono denotaba experiencia, lo que aumentó su sentimiento de culpa, pero no lo interrumpió. Naoto cerró los ojos mientras los recuerdos de su tiempo allí pasaban por su mente. Las palizas eran bastante comunes y los profesores eran aún más inútiles allí. Hizo una mueca. Me tiraban cosas, dentro y fuera de clase. Me acosaban cuando estaba solo para darme unos cuantos golpes más antes de que alguien los viera. Empezó a temblar. E incluso intentaban seguirme a casa. Yoshi jadeó horrorizado. Siempre lograba despistarlos, pero me lastimaban el doble al día siguiente. Frunció los labios mientras las lágrimas le brotaban de los ojos. Durante la clase de educación física, se saltaban las reglas solo para ser duros conmigo. Apretó los ojos con fuerza, haciendo que las lágrimas le cayeran. Incluso cuando un profesor lo veía, no hacían nada. Bajó la mirada. Por mucho que suplicara, nunca paraban. Sollozó. Y por muchas veces que pidiera ayuda a los profesores, siempre me decían lo mismo. ¿Qué dijeron?, preguntó Yoshi entre lágrimas, después de haber llorado con él mientras lo contaba. Tras secarse las lágrimas con la muñeca, Naoto abrió los ojos y la miró fijamente, lo que le provocó aún más dolor. Ese acoso escolar no se toleraba en la escuela. Y si no lo veían ni lo oían, no podían hacer nada al respecto. Tan solo pronunciar esas palabras le trajo un mal sabor de boca. ¿Qué?, gritó Yoshi con indignación y lágrimas. ¡Qué estupidez! Recordando que debían tener esa conversación en privado, contuvo su ira para evitar que la descubrieran.
Es que no se daban cuenta del daño que ya te habían hecho. Ante esto, Naoto soltó una risa quebrada que dolía al oírla. No eran ciegos, podían ver los moretones con total claridad, se lamentó. Les fue tan fácil decir eso cuando no tenían ni idea de lo grave que era la situación. Sollozó. Al menos la enfermera de la escuela no era intencionadamente ignorante. Me ayudaba con mis heridas e incluso me dejaba comer tranquilo en su oficina. Sonrió levemente entre lágrimas y se alegró de que aún mantuvieran el contacto. Pero a pesar de la poca ayuda que recibió, Yoshi seguía molesto. ¿No había nadie más que pudiera verlo? Esperaba que en aquel lugar tan horrible hubiera alguien con 2 dedos de frente, además de la enfermera. Pero para su consternación, él negó con la cabeza. No, incluso cuando lograban atraparlos. Los matones destrozaban mis esperanzas con excusas ridículas que, de alguna manera, siempre funcionaban. Frunció los labios. Y dolía cada vez, era como si no les importara. ¿Al menos se lo dijiste a tus padres? Susurró Yoshi con tristeza, esperando que hubiera algo más que una enfermera amable para él. Pero para su gran sorpresa, él negó con la cabeza. No quería. Al ver su expresión, explicó, no tenemos mucho dinero. La única razón por la que me pusieron allí fue porque mis padres trabajaron mucho para conseguirlo. Temblaba. Así que, si se lo hubiera dicho, me habrían sacado de allí y habrían gastado más dinero para trasladarme a otro lugar. Pero aún tenían derecho a saber, Yoshi señaló débilmente a pesar de que su corazón se rompía aún más por él. Naoto asintió levemente. Lo sé, pero, dejó escapar un suspiro tembloroso. Todos mis intentos de conseguir ayuda fracasaron hasta ese momento. Apretó los puños. Así que si ni siquiera mis padres logran cambiar las cosas, entonces, cerró los ojos con fuerza mientras nuevas lágrimas corrían por su rostro. Los acosadores querrán encontrar mi casa aún más y poner a mis padres en peligro. Sacudió la cabeza para alejar esos horribles escenarios de su mente. No podría hacerles eso. Gimió. Hacerles pasar por lo mismo que yo. Tembló mientras comenzaba a sollozar. Sin querer ver más, Yoshi soltó su mano y lo abrazó con fuerza. Naoto le devolvió el abrazo mientras lloraba sobre su pecho. Está bien, tómate tu tiempo, susurró ella con voz tranquilizadora a pesar de las lágrimas. Había pasado algún tiempo desde el abrazo y Yoshi estaba bastante segura de que ya se habían perdido algunas clases, pero no le importaba. Solo deseaba poder quitarle todo su dolor y se sentía avergonzada por haber contribuido a su sufrimiento, por pequeño que fuera. Sus temblores disminuyeron, pero ella no rompió el abrazo, con la esperanza de curarlo de alguna manera y compensar su inacción, aunque él no la culpara por ello. Solo lo soltó cuando él levantó la cabeza, permitiéndole sostener su rostro desconsolado, una imagen que quedaría grabada para siempre en su mente. Yo no podía permitir que sufrieran y no quería ser una carga para ellos, no después de todo lo que habían hecho por mí. No creo que hubieran pensado eso, le aseguró con dulzura mientras le secaba las lágrimas con los pulgares. Aquello lo tranquilizó un poco. Lo sé, pero era lo que creía en aquel momento. Suspiró. Incluso de vez en cuando, es en lo que pienso. Respiró hondo para calmarse. No quería que se preocuparan ni que les afectara, así que me lo guardé. Lo soporté todo. De repente, parecía mayor de lo que era. Yo sí tenía miedo de preguntar, pero necesitaba saberlo. ¿Durante cuánto tiempo? Naoto hizo una pausa, lo que no alivió sus preocupaciones. Ya es suficiente. No le gustó cómo sonaba eso, pero prefirió no indagar y esperar a que él se sintiera cómodo contándoselo. Y durante un tiempo, pensé que podría acostumbrarme. Apartó suavemente las manos de ella de su rostro. Me acostumbré a todas las cosas físicas y verbales que me lanzaban, pero al final, bajó la mirada. De hecho, empecé a creerme lo que decían de mí, hasta el punto de que, se quedó pensativo mientras se sujetaba el hombro. Comprendiendo lo que insinuaba, Yoshi asintió con tristeza. Lo entiendo, Naoto sonrió levemente antes de suspirar. La primera vez que lo hice, sentí vergüenza y alivio a la vez. No pudo sostenerle la mirada. Avergonzado de no haber sido lo suficientemente fuerte para resistir y aliviado de la posibilidad de que todo terminara. De que el dolor finalmente cesara. Negó con la cabeza. Pero sabía que mis padres se habrían destrozado, así que solo me hice cortes no mortales. Se desplomó. Lo cual solo me hizo adicto a la euforía y a buscarla cada vez que la vida dolía demasiado. Admitió con clara vergüenza en la voz. Luego soltó una risita sin humor. Y, irónicamente, mi adicción fue lo que hizo que mis padres me descubrieran.
Ella no pudo evitar hacer una mueca al imaginar la escena. Te ahorraré los detalles. Claramente no quería revivir ese momento. Para ser sincero, estaban destrozados. Y casi destrozan al director por permitir que esto continuara durante tanto tiempo. Juraría que aún podía oír sus gritos. Después de eso, me trasladaron. ¿Y los acosadores? Preguntó sin poder evitarlo, a pesar de que le importaban un bledo. Naoto le dedicó una sonrisa irónica. Los atraparon y los expulsaron, gracias a los nombres y las caras que señalé. Se encogió de hombros levemente. No sé qué castigos les sintieron, pero en ese momento tenía cosas más importantes en las que concentrarme. Y, para ser sincero, simplemente no quería volver a verlos. Luego suspiró con cansancio, se inclinó hacia adelante y se cubrió el rostro con las manos. Lo peor de todo es que mis padres se culpan por no haberse dado cuenta antes y ahora trabajan el doble para compensarlo. Negó con la cabeza. Ahora ni siquiera viven conmigo por sus trabajos y solo pueden visitarme durante las vacaciones. Sintió que ella le ponía una mano suave en el hombro, pero no la miró a los ojos. Dudo que te lo tengan en cuenta, lo tranquilizó. Como decía mi padre, si de verdad les importa el futuro de sus hijos, los padres deben trabajar pensando en ellos. Naoto asimiló las palabras del hombre, pero aún sentía incertidumbre en su interior. Es cierto. Pero sigo pensando que las cosas habrían sido diferentes si yo hubiera sido Naoto. El hecho de que lo llamara por su nombre lo distrajo de sus dudas y lo impulsó a mirar su dulce expresión. Tus padres te aman. Nada cambiará eso. Sintió que se le humedecían los ojos. Y estoy segura de que te llaman o te envían mensajes cada vez que tienen oportunidad, añadió con picardía. Tras secarse las lágrimas, sonrió con cariño. Sí, lo hacen. Se rió entre dientes. A veces hasta 3 veces al día para asegurarse de que como bien. Ella sonrió con ternura. Incluso les hablé de ustedes. Como por arte de magia, Yoshi perdió toda su calidez mientras el pavor la invadía. ¿De verdad? Él asintió, provocando que ella se tensara aún más. ¿Qué les dijiste? Naoto restó importancia a sus preocupaciones. Solo cosas buenas, créeme. Le dedicó una sonrisa sincera. Como te dije, sabía que ustedes nunca tuvieron malas intenciones. Se rió entre dientes y suspiró aliviado. Y además. Desvió la mirada, confundiéndola. Aparte del presidente del club y algunos otros, ustedes son mis primeros amigos aquí. Murmuró avergonzado y sonrió tímidamente. Pero se oyó perfectamente, pues Yoshi soltó una risita de satisfacción. Me alegro de oírlo. Ella sonrió antes de fruncir el ceño al fijar la mirada en su mano. Olvidaste contármelo de tu mano. Siguió su mirada. Ah, eso. Dejó escapar una risita nerviosa. Bueno, después de que los 2 matones se fueran, tuve un pequeño ataque de nervios en el baño. Ladeó la cabeza con confusión. Lo que provocó que toda mi frustración acumulada estallara y golpeara el espejo con rabia. Se sonrojó un poco. Vaya. Fue lo único que Yoshi pudo decir mientras miraba boquiabierta a su amigo, cada vez más avergonzado. Estaba a la vez impresionada y asustada por lo bien que se había contenido. Me alegra que Senpai tenga tanta paciencia. Se estremeció al pensar en que perdiera los estribos. Tras recuperarse, dirigió su mirada hacia el otro hombro. ¿Hay más? Preguntó con dulzura. Siguiendo su mirada, Naoto ni siquiera dudó y asintió con vergüenza en el rostro, y sin decir palabra, se remangó la manga izquierda. A pesar de que era similar a la derecha y de que las heridas ya habían cicatrizado, Yoshi sintió que se le cortaba la respiración al verla. Y un corte en particular le llamó la atención. Estaba curado, pero parecía más reciente que los demás, que estaban empezando a desaparecer. ¿Cuándo te hiciste este? Preguntó. Con cuidado, le tomó el hombro y acarició suavemente la cicatriz con un dedo. Hace un mes, respondió Naoto, sorprendida de lo bien que se encontraba con su repentino contacto. Después de la clase de educación física, me culparon y me pegaron por nuestra derrota contra la otra clase en voleibol. Sonrió levemente a pesar de lo molesta que se veía ella. Pero ya está curado, así que ya no me duele. Yoshi asintió y retiró lentamente la mano. Bien. Luego lo miró fijamente con severidad. Porque no quiero que sigas haciendo esto. Su tono no dejaba lugar a dudas. Después de hoy, nunca más. Naoto asintió sin dudarlo, a pesar de estar un poco nervioso por el tono tan severo que ella había adoptado de repente. Lo prometo. Se llevó la mano herida al pecho para enfatizar sus palabras.
Buscó en su rostro algún rastro de duda, y al no encontrar ninguno, le sonrió cálidamente. Te tomaré la palabra. Luego revisó su teléfono antes de suspirar. Vayamos a la enfermería. Él la miró con curiosidad. Aún tenemos tiempo antes de que cierren la escuela, así que puedo ayudarte con tus heridas allí. Naoto asintió con la cabeza, comprendiendo. Cierto. Se estremeció al pensar en cuántas clases habrían faltado y en la reacción de sus compañeros. Perdón por haberlos traído hasta aquí y haberles dado más trabajo, exclamó con remordimiento. No pasa nada, dijo Yoshi, prestándole importancia con un gesto mientras se levantaba y se sacudía el polvo. Esto era más importante que los asuntos escolares. Él la miró con una sonrisa divertida cuando ella le tendió la mano. Además, siempre podríamos estudiar y ponernos al día juntos, ¿verdad? Preguntó ella alegremente. Mientras observaba cómo el sol iluminaba su figura a la perfección, dándole un brillo casi etéreo, Naoto asintió y le tomó la mano al ponerse de pie. Sí, le sonrió, sin darse cuenta de que su corazón latía un poco más rápido. Además, podríamos aprovechar la oportunidad para conocernos mejor, añadió alegremente. Yoshi le sonrió radiante. Claro. Su sonrisa se amplió. Se ve mejor cuando sonríe. Ella lo observó distraídamente mientras experimentaba sensaciones similares a las de él. Naoto soltó una risita mientras recogía el cúter desechado para tirarlo como es debido. Vámonos entonces. Ella asintió alegremente y comenzó a sacarlo del lugar de la mano. Pero sin que ellos lo supieran, alguien se les había acercado sigilosamente, se había escondido detrás de un árbol cercano y había escuchado toda su conversación. Dicha figura dejó escapar un suspiro silencioso y tembloroso antes de huir apresuradamente con lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Enfermería del Instituto Kaseaya, seguro que no necesitas ayuda? Preguntó Naoto desde el borde de la cama mientras observaba a Yoshi buscar en los botiquines. Tras leer la etiqueta de una botella, negó con la cabeza y la volvió a colocar en su sitio. No hace falta, solo relájate. Empezó a buscar en otro armario. Además, ya encontré las vendas. Ahora solo necesito... ahí está. Sonrió radiante al sacar una botella de desinfectante. Con los objetos en la mano, se acercó. Tienes vendas y medicinas en casa, ¿verdad? Él asintió. Genial. Si necesitas ducharte, puedes ponerte vendas nuevas tú mismo si es necesario, le informó mientras comenzaba a desatar el pañuelo. Sí, dijo, mirando la herida expuesta con un murmullo. Aunque, por lo que veo, sanará para cuando llegue a casa, reflexionó con aire de entendimiento. Yoshi hizo una pausa para observar la herida antes de asentir. Probablemente, pero aún así creo que es mejor tener los suministros listos, por si acaso. Él asintió mientras ella levantaba una bolita de algodón empapada en desinfectante. Esto te escocerá un poco, advirtió suavemente. Lo sé. Para demostrarlo, la sorprendió sin inmutarse cuando ella se lo aplicó. Como puedes ver, tengo mucha experiencia con esto, añadió al notar su asombro. Mientras se concentraba en su tarea, asintió. Ya lo sé, respondió con voz firme, intentando ignorar el dolor en el pecho que sentía al imaginarlo curándose las heridas con tanto esfuerzo. Al ver su incomodidad, Naoto decidió cambiar de tema. Eres muy buena en esto. Una vez que ella se echó hacia atrás, él le palpó el hombro vendado sin notar ninguna molestia. Yoshi sonrió levemente. Gracias, dijo ella, indicándole que le estrechara la mano. Él se la tendió sin dudarlo. Tengo algo de experiencia en esto. Al decir esto, se puso tensa por un instante antes de continuar con el tratamiento. Por supuesto, Naoto lo notó y la miró con curiosidad. ¿Experiencia? Preguntó, probando distraídamente su mano vendada, aliviado de que solo tuviera algunos moretones y unos pequeños cortes. Se quedó pensativa un instante antes de simplemente extenderle la muñeca izquierda. ¿Eh? Exclamó él confundido. Mira con atención. Insistió pacientemente. A pesar de la confusión, Naoto se dio cuenta de que aquello era importante y le sujetó la muñeca para observar más de cerca. Al principio no vio nada, hasta que se quedó paralizado al ver una cicatriz muy descolorida en su muñeca. Yoshi, como ya dije, sus palabras carecían de emoción, atrayendo su mirada hacia la de él. Tengo algo de experiencia, repitió con naturalidad. Naoto asintió antes de volver a fijar su atención en la cicatriz. ¿Cuándo ocurrió esto? Preguntó suavemente mientras pasaba el pulgar sobre la marca. Ignorando el agradable escalofrío que la recorrió al sentir el contacto, respondió, fue hace un año, antes de que te matricularas aquí.
Él asintió, sin dejar de mirar la cicatriz. ¿No vas a preguntar por qué? Naoto negó con la cabeza de inmediato, sorprendiéndola. No lo haría si te incomoda, dijo, mirándola con una sonrisa sincera. Que te haya contado mis problemas no significa que espere que me cuentes los tuyos, explicó con sinceridad mientras le soltaba la muñeca. Tras recuperarse de la sorpresa, Yoshi le sonrió dulcemente. Eres muy amable, senpai. Él se sonrojó un poco antes de que el rubor desapareciera cuando ella se sentó a su lado. No te preocupes. No me importa contártelo, ha pasado mucho tiempo desde entonces. Y es justo que lo sepas después de que escuché tu historia. Luego, ella esbozó una sonrisa divertida. Aunque dudo que sea más emocionante que la tuya. Naoto le devolvió la sonrisa. Supongo que tuve suerte, ¿eh? Se rió entre dientes cuando ella le dio un codazo juguetón en el hombro ileso, riéndose también. Pero en serio, no tienes que traerme malos recuerdos, señaló con seriedad. Lo sé, dijo ella asintiendo, pero su sonrisa permaneció. Pero quiero hacerlo. Era evidente que ya había tomado una decisión, así que él simplemente asintió. De acuerdo, allá voy. Una pequeña advertencia, mi memoria no es muy buena, así que puede que se me escapen algunas cosas, añadió con vergüenza. Pero para su alivio, a Naoto no le importó. Está bien, dudo que quieras entrar en detalles de todos modos. Se puso cómodo. Y después de que Yoshi hiciera lo mismo, ella comenzó, como te dije, fue antes de que estuvieras aquí. Él asintió. También fue cuando yo no era exactamente la persona que conoces hoy. Ante la mirada curiosa que él le dirigió, ella explicó, en aquel entonces, era bastante tímida y casi no hablaba con nadie a menos que no tuviera más remedio. Él se quedó claramente sorprendido, pues no esperaba que ella tuviera similitudes con él en aquel entonces. Y debió quedar claro en su rostro cuando ella le sonrió con picardía. ¿Por qué crees que era más fácil llevarse bien conmigo? Él rió asintiendo. Pero bueno, porque yo era una chica tranquila. La gente solía ignorarme, lo cual estaba bien, ella frunció el ceño. Los problemas empezaron cuando no me ignoraban. A él no le gustó cómo sonaba eso. Suspiró. Empezó con susurros, pero normalmente no les presto atención, así que no me molestó. Luego hizo una mueca. Pero poco a poco, empecé a entender algunas cosas que la gente decía de mí. Se agarró las rodillas. Me llamaban solitaria, insípida o simplemente rara. Me dolían, pero no era nada nuevo. Luego se dejó caer de una forma que le dolió. Pero entonces fueron un paso más allá y dejaron de susurrar por completo. Naoto se preocupó al mirar al suelo, sintiendo que su energía habitual disminuía. Solo empezaban a decir cosas groseras cuando yo estaba cerca. Se mordió el labio. Las chicas solían burlarse de mi aspecto y de lo baja que era mi voz. Luego se llevó la mano al brazo con incomodidad. Mientras que los chicos decían cosas asquerosas sobre mi cuerpo. Una chispa de ira se encendió en Naoto al oír eso. Puede que ella no hubiera dado detalles, pero él podía adivinar lo que decían esos tipos. Cerdos, murmuró, encogiéndose cuando ella lo miró. Lo siento, eso fue, no, está bien. Eran unos cerdos, asintió Yoshi con una leve sonrisa, conmovido al ver que se preocupaba por ella. Y esas chicas eran unas brujas. No pudo evitar soltar una risita mientras ella reía entre dientes. Por un tiempo, pensé que al final me dejarían en paz si no les demostraba que las escuchaba. Suspiró de nuevo. Pero me equivoqué, Naoto se puso tensa al sentir que la atmósfera se volvía pesada. ¿Qué pasó? Su tensión aumentó al verla aún más cabizbaja. Escribían cosas en mi escritorio cuando yo no estaba. Cosas horribles que tenía que ver. Juntó las manos. Me tiraban papeles en los pasillos y me metían notas con cosas malas en mi taquilla. Negó levemente con la cabeza. Ni siquiera las redes sociales eran seguras, susurró. Naoto frunció el ceño. ¿Lo sabían los profesores? Preguntó con un tono algo cortante. Aunque, pensándolo bien, si no pudieron hacer nada por mí, y tal como lo había predicho, Yoshi negó con la cabeza. Lo denuncié, pero lo mejor que hicieron fue darme una advertencia. Él reprimió un gemido ante el trato similar. Pero incluso después de eso, redoblaron sus abusos. Apretó los ojos con fuerza para mantener la compostura. Naoto se dio cuenta de esto y preguntó con delicadeza, ¿lo sabían tus padres? No. Su respuesta inmediata lo desconcertó. Incluso ahora, no lo saben. Levantó una mano antes de que él pudiera decir nada. Déjame explicarte. Verás, después de que la escuela no me ayudara,
Perdí toda la fe en ellos y dudé de que mis padres pudieran hacer algo al respecto. Su expresión se tornó sombría. ¿Y si los acosadores se enteran de que intenté denunciarlos de nuevo? No pudo terminar la frase y volvió a apartar la mirada. Naoto maldijo en silencio y dejó escapar un suspiro de frustración. Lo entiendo. Luego la miró fijamente un instante antes de hablar. Así que, sin otra opción, hiciste lo mismo que yo, señaló con un tono de complicidad. Yoshi asintió. Lo soporté, igual que tú. Luego soltó una risa vacía que no le pegaba. Pero después de 2 semanas, me harté. Su rostro se ensombreció de tristeza. Nunca llegaron a la agresión física, pero sus palabras me marcaron profundamente. Frunció los labios. Como tú, una parte de mí empezó a creerles. Tragó saliva. Pero esa no fue la peor parte. Sus ojos se empañaron mientras él la miraba alarmado. Lo peor fue que empezaron a decir cosas malas de mis padres. Naoto, horrorizada, dejó escapar un suspiro tembloroso. Se burlaban de ellos por haberse juntado y haber traído a un idiota como yo a este mundo. Temblaba al repetir sus palabras. Decían que no debían perder el tiempo conmigo, su temblor se intensificó. Los odié por decir todas esas cosas. Se secó las lágrimas con frustración. Y entonces se me metió en la cabeza que si ya no estaba, tal vez nos dejarían en paz a ellos y a mí. Sus lágrimas crecieron. Así que fui a un lugar escondido detrás de la escuela Y. Tras haber visto suficiente, Naoto no dudó y la abrazó. Y, aunque algo sorprendido, Yoshi le devolvió el abrazo con la misma fuerza y lloró sobre su pecho. Tranquila, ahora estás a salvo, la consoló mientras le acariciaba la espalda. Las cosas son diferentes ahora y tienes amigos que te apoyan. Ella asintió apoyando la cabeza en su pecho y lloró un poco más al oír sus amables palabras y gesto. Lo sé, murmuró antes de recostarse para mirarlo con una sonrisa entre lágrimas. Las cosas son diferentes ahora, y he mejorado desde entonces. Él asintió y la soltó. Ella se sonrojó al ver su camisa mojada. Lo siento. Pensé que ya lo habría superado. No pasa nada, dijo Naoto restándole importancia. Algunas viejas heridas nunca cicatrizan del todo y pueden volver a sangrar si se tocan, afirmó con sabiduría. Mientras escuchaba sus palabras, Yoshi no pudo evitar soltar una risita. Pareces un anciano sabio de película. Él la miró con fingida ofensa. Gracias por eso. Ella sonrió mientras se secaba las lágrimas. Cuando quieras, respondió con una sonrisa antes de mostrarse preocupado. Puedes parar ahora si quieres, no hay necesidad. Está bien, dijo ella, sorbiendo por la nariz. De todas formas, la historia casi termina. Él seguía indeciso, pero cedió. No te preocupes, todo mejorará, le aseguró ella con aire de comprensión, dejándolo relajarse un poco. Entonces, tomó aire para recomponerse. Después de que, me hice eso a mí misma. Hizo una pausa. Recuerdo no moverme, sentir sueño y simplemente, estar ahí tumbada. Esperando a que llegara el alivio. A que todo el dolor cesara, a que mis padres se quedaran solos. Luego soltó una risita cariñosa. Pero supongo que la vida tenía otros planes para mí. Yoshi le dedicó una amplia sonrisa a pesar de tener las mejillas bañadas en lágrimas. Porque en ese momento conocí a mi primer amigo aquí, explicó con una mirada expectante. Naoto se quedó perplejo por un momento antes de que lo comprendiera. Gamou. Lo has adivinado. Exclamó radiante. Estaba tan asustada que se me quitó el sueño y empecé a inventar excusas. Levantó la mano y empezó a contar con los dedos. Me arañó un gato callejero al que intenté acariciar. Me tropecé y me raspé la muñeca. Es solo una vieja cicatriz. Sin embargo, negó con la cabeza. Seguro que hubo muchas más, pero no recuerdo nada. Pero sí recuerdo que Gamou no me creyó ni por un segundo y simplemente me arrastró hasta aquí para detener la hemorragia. Luego, con una sonrisa cariñosa, se tocó la muñeca marcada. Después de eso, no me perdió de vista. Se rió entre dientes. Era como vivir con una segunda sombra, tan pendiente de mí. Los matones se daban cuenta, claro, pero cuando intentaban algo, ella los ahuyentaba. Se rieron al imaginar a Gamou como una perra guardiana, ladrando a cualquiera que intentara acercarse. Tras recomponerse, Yoshi continuó, claro que me enfadé. Le pregunté por qué hacía eso y por qué no se lo había contado a nadie. Sonrió con calidez. Me miró con una expresión indescifrable y me dijo, ya lo tienes bastante difícil, no tiene sentido empeorarlo. Naoto se sorprendió por la amable respuesta y sintió que su respeto por la chica alta crecía.
Deberías haber visto mi cara, dijo entre risas cariñosas. Hasta ese momento, nadie, aparte de mis padres, me había mostrado tanta consideración. Se encogió de hombros. Después, nos hicimos muy amigas. Lo suficiente como para que yo empezara a cambiar para mejor, hasta que conocí a Sakura y Nagatoro. Fue un cambio tan grande que la gente olvidó quién era y me metió en el mismo saco que los chicos populares. Irónico, comentó Naoto mientras Yoshi reía asintiendo. Supongo que el resto es historia. Ella asintió mientras él la miraba con respeto. Eres increíble, Yoshi. A pesar de la calidez de sus elogios, ella le sopló. Yo debería decir eso de ti, replicó, para su sorpresa. Lo pasaste peor que yo, pero aún así aguantaste mucho más de lo que yo habría aguantado en tu lugar, señaló con asombro y compasión. Naoto comprendió su punto de vista, pero seguía pensando diferente. Es cierto, pero eso no cambia el hecho de que tú también eres fuerte. Ella estaba a punto de negarlo cuando él desvió la mirada con pesar. Además, terminé cortándome de todos modos. Oye, dijo ella, tomándole suavemente la mano ilesa e instándolo a que la mirara. No te hagas eso, le advirtió con un tono suave pero firme. Eres muy fuerte, más fuerte de lo que crees. Naoto abrió la boca para negar sus palabras, pero se detuvo cuando se le ocurrió una idea. Vale, ¿qué te parece esto? Ella lo miró intrigada. ¿Por qué no acordamos que ambos somos lo suficientemente fuertes para sobrevivir? Sugirió amablemente. Yoshi se sorprendió y lo miró atónita antes de que su expresión se transformara en calidez al sonreírle. Sí. Esta vez fue él quien se sorprendió cuando ella cerró los ojos de repente y apoyó la cabeza en su hombro. Me gustaría. No entendía por qué, pero de repente sintió la necesidad de acercarse a él. Tal vez solo estoy cansada de hoy. Naoto tampoco sabía por qué ella hacía eso, pero no podía negar que le molestaba la cercanía. Y aunque una parte de él quería quedarse, su lado más sensato le recordaba que aún debían irse antes de que los encerraran en la escuela. Con cierta reticencia, la sacudió suavemente. Yoshi, ella tarareó, indicando que lo escuchaba. Lo siento, pero tenemos que recoger nuestras cosas e irnos antes de que nos quedemos encerrados. Ya tenemos suficientes problemas con la escuela por faltar a clase, le recordó con dulzura, esforzándose por ignorar la culpa que sentía por haberla molestado. La chica gimió antes de alzar la cabeza y hacerle un puchero. Eres tan responsable, senpai, murmuró juguetonamente, aunque no sabía por qué, una parte de ella extrañaba la cercanía. Y aunque él sentía lo mismo, Naoto solo pudo dedicarle una sonrisa de disculpa. Bueno, alguien tiene que serlo, dijo con su habitual tono torpe. Lo sé, dijo Yoshi riendo entre dientes antes de levantarse con un suspiro. Bien, primero guardemos estas cosas médicas. Asintió con la cabeza antes de ir a ayudarla. Escuela secundaria Kaseaya, fuera del salón del club de arte, ¿crees que los demás se habrán ido? Preguntó Naoto mientras se acercaban a su destino. A su lado, Yoshi se encogió de hombros mientras revisaba su teléfono. No sé. Dejó el dispositivo en la mano, con expresión confusa. No enviaron ningún mensaje. Eso es extraño. El joven artista frunció el ceño pensativo. Normalmente te lo cuentan todo. Asintió ella. La pareja se detuvo frente a la puerta. Quizás estén dormidos, murmuró ella mientras él asentía con la cabeza. No sería la primera vez que echaban una siesta en la sala del club mientras él dibujaba en paz. Pero al abrir la puerta, se quedaron atónitos al ver que no había nadie dentro. ¿Eh? Yoshi miró a su alrededor buscando alguna señal de vida. ¿Dónde están? Estaba más confundida que molesta por haber sido abandonada. Encontré algo, dijo ella, mirando a Naoto, que estaba de pie junto a sus pertenencias, cuidadosamente colocadas en el sofá. Hay una nota en tu bolso. Levantó la nota, atrayendo la mirada de un curioso Yoshi para que la leyeran juntos. Disculpen por irme, teníamos algunas cosas de las que hablar. No se preocupen, mañana les daremos todos los detalles. ¿Qué crees que significa eso? Preguntó Naoto sin poder evitarlo. No estoy segura. Yoshi parecía igual de perdida, aunque supo enseguida que el mensaje venía de su amiga y llamó por la letra. Hay más. Tampoco te molestes en enviar mensajes de texto, ambos se quedaron desconcertados por eso, necesitamos tiempo para pensar en las cosas. Y Naoto, lamento que el trabajo se haya arruinado. No pudimos arreglarlo, así que tuve que tirarlo a la basura. Pero no te preocupes, me aseguré de que no quedara nada que nadie pudiera usar. Viaja con seguridad.
Gamou. Bueno, eso fue. Naoto hizo una pausa, tratando de encontrar la palabra adecuada. Extraño. Yoshi asintió, igualmente incómoda por el repentino secretismo de sus amigas. Sí, arrugó el papel y se lo guardó en el bolsillo. Pero no te preocupes, estoy segura de que todo se aclarará mañana. Él asintió y se puso la mochila. Ojalá. Le dio la mochila a Yoshi, quien la tomó con un agradecido gracias. Bueno, al menos ya no tengo que preocuparme por la pieza arruinada. Mañana tendré que darle las gracias a Gamou. ¿No te da pena?, preguntó Yoshi con suavidad. Para su sorpresa, Naoto se encogió de hombros. Bueno, sí, pero ya lo había olvidado después de nuestros momentos de antes. Apartó la mirada y se rascó la mejilla al recordar la montaña rusa de emociones que habían vivido ese día. Oh, Yoshi se sonrojó un poco, dándose cuenta de lo que decía antes de aclararse la garganta. Bueno, entonces será mejor que nos vayamos. Se dirigió a la puerta con Naoto siguiéndola. Más tarde, cerca de la residencia de Yoshi, ¿sabes? Yoshi dejó la frase inconclusa mientras miraba a Naoto durante el paseo. No tenías por qué acompañarme a casa, señaló, entre sorprendida y avergonzada. El tímido artista solo soltó una risita. Lo sé. La miró con gratitud. Pero después de lo que hiciste por mí, necesitaba agradecértelo de alguna manera. Yoshi tarareó en respuesta y miró hacia un lado, dándose cuenta de repente de que su expresión era demasiado para ella. Gracias, susurró con una sonrisa tímida mientras él miraba al frente con la misma expresión. Tras unos instantes de cómodo silencio, llegaron frente a su casa. Ya llegamos. Al no obtener respuesta, la miró y, al ver su rostro pensativo, supo al instante lo que estaba pensando. ¿Piensas contárselo?, preguntó con delicadeza. Yoshi permaneció en silencio antes de soltar un leve suspiro. Sí, confesó finalmente. Simplemente no estoy segura de querer hacerlo ahora mismo. No sabía si su corazón podría soportar las reacciones de sus padres ante su pasado. Naoto asintió y miró la casa con un murmullo. Entonces déjalo para más adelante. Ella lo miró. Es tu historia y tú la cuentas. Y si no estás listo para revelarla, no lo hagas. Él la miró con tranquilidad. Dolerá, pero cuando estés listo, estoy seguro de que todo saldrá bien. No se molestó en endulzar la situación, simplemente fue directo al grano. Un gesto que ella agradeció enormemente y que la hizo mirarlo con una sonrisa algo nerviosa. Gracias, Naoto. Le dio un abrazo amistoso que él correspondió. Eres un buen amigo y no se lo diré a los demás, te dejaré hacerlo cuando estés listo, prometió con sinceridad. Gracias, dijo Naoto sonriendo y, sin darse cuenta, le dio una palmadita en la cabeza, un gesto que, por alguna razón, la hizo con naturalidad. Tú también eres una buena amiga. Tras estrecharse el abrazo una vez más, la pareja se separó con sonrisas de satisfacción. Mejor entra, lo último que quiero es que tus padres me tengan manía, dijo entre broma y en serio. Yoshi soltó una risita. Tranquila, son bastante abiertos y relajados. Te caerán bien. Tocó el timbre. Gracias de nuevo por todo y nos vemos mañana. De nada, y lo mismo digo. Le sonrió antes de marcharse despidiéndose con la mano. Al salir del local, Naoto se detuvo un instante y miró hacia atrás justo a tiempo para ver a Yoshi abrazando a su madre antes de entrar en su casa. Se quedó allí pensativo un momento antes de asentir con la cabeza y caminar a casa, con un aire de determinación a su alrededor. Al día siguiente, escuela secundaria Kaseaya, puerta principal. Cuando Naoto llegó a la escuela, se sorprendió gratamente al ver a Yoshi esperándolo en la entrada. Ella lo vio y de inmediato se le iluminó el rostro al acercarse. Buenos días, senpai. Aunque se estremeció interiormente al ver cuántas miradas se dirigían hacia ellos tras su victoria, la saludó tímidamente con la mano. Buenos días, pero no tenías que esperarme, añadió con un dejo de vergüenza. Con las manos en las caderas, Yoshi le hizo un puchero adorable. ¿No puedo esperar a mi amiga?, preguntó fingiendo estar ofendida. La escena provocó una risita en el chico, que se mostraba algo torpe, y decidió seguirles el juego levantando las manos. Vale, lo siento. No pasa nada, admitió, sin darse cuenta de que más gente se fijaba en ellos. Claro que no, exclamó Yoshi, ladeando la cabeza con curiosidad. ¿Qué pasa con la bolsa? Nunca había traído más de una bolsa, sobre todo una con una forma rectangular tan peculiar. Él hizo un gesto casual con la mano. Ah, eso. Es otra pieza que hice para compensar la que se arruinó. Ella puso cara de sorpresa y asintió con la cabeza, comprendiendo.
Tuve que quedarme despierto hasta tarde para hacer la base. Y como para recalcar lo que decía, bostezó levemente. Y planeo añadir el resto de los detalles y colores hoy, si puedo. Vaya, Naoto, tienes que cuidarte mejor, regañó Yoshi con cierta severidad mientras reía tímidamente. ¿Qué dibujaste? Abrió la boca para responder, pero se detuvo en seco y se puso nervioso, lo que despertó su curiosidad. Si no te importa, prefiero contártelo a ti y a los demás en la sala del club, dijo con tono conciliador mientras ella guardaba su bolso. Aunque le intrigaba mucho lo que pudiera ser el dibujo, sus repentinos nervios hicieron que Yoshi se pusiera a pensar. Pero al final, decidió dejarlo por ahora, suponiendo que debía estar nervioso por si se estropeaba como el primero. Bueno, está bien. Notó el alivio en su rostro después de aceptar. Vamos, los demás ya están en la sala del club. ¿En serio? Exclamó Naoto sorprendido mientras caminaban juntos. No suelen llegar temprano al colegio. ¿Verdad? Yoshi rió antes de calmarse. Pero pensé que se trataba de lo que hizo que nos dejaran ayer. Asentí mientras ella lo miraba con esperanza. ¿Ya descubriste qué podría ser? No tengo ni idea, lo siento. Él negó con la cabeza mientras ella se desanimaba. Tendremos que ser pacientes hasta el recreo. Aceptó a regañadientes y optó por contarle lo que les había pasado a los dos matones que lo habían golpeado. Al parecer, antes de lastimarlo, un miembro de su equipo de baloncesto encontró accidentalmente sustancias dopantes en su casillero. Esto provocó una acción inmediata por parte de la escuela, que consistió en una visita personal a sus respectivos hogares. A partir de ahí, nadie sabe qué fue de ellos, pero la mayoría concluyó que debieron haber sido expulsados. Naoto escuchaba con interés y alivio, y de vez en cuando ofrecía sus reflexiones sobre el tema hasta que se percató de algo. Mientras viajaban, cada vez más gente dejaba de hacer lo que estaba haciendo y los miraba fijamente. Algunos susurraban a sus respectivos grupos, mientras que otros los miraban con extrañeza o burla. Pocos parecían realmente sorprendidos, pero retomaban sus actividades o conversaciones. Naoto hizo todo lo posible por ignorarlos, pero la familiar voz de la ansiedad lo asaltó. Le decía que todos hablaban de ellos, que difundían rumores, arruinando lo que quedaba de la reputación de su amigo. Con todos estos pensamientos combinados con las miradas que recibían, Naoto bajó la cabeza y se preparó para quedarse atrás. Que lo vean. Tras sobresaltarse por la voz, miró a Yoshi, que miraba fijamente al frente con la misma expresión despreocupada. ¿Qué? Que nos vean caminando juntos, repitió con naturalidad, sin dejar de mirar al frente. No les hagas caso, añadió amablemente. Naoto sabía que quería hacerlo, pero aún era consciente de todos los susurros. ¿Pero qué hay de tu reputación? Mis amigos y nuestra felicidad importan más que cualquier reputación estúpida, respondió Yoshi de inmediato, esta vez con un tono serio. Disfruta del momento y deja que la escuela nos lo arruine después, añadió, mirándolo con picardía. Ante esto, Naoto no pudo evitar reírse y se irguió un poco más. Claro. Se acercó, sorprendiendo a todos menos a ella. Gracias. Sonrió cálidamente. Con un ligero rubor en las mejillas, Yoshi rió y le dio un codazo juguetón. Cuando quieras. Mientras los dos continuaban su conversación, los susurros y la presencia de su público se desvanecieron, y se centraron únicamente el uno en el otro antes de separarse a regañadientes para asistir a sus clases. Recreo, escuela secundaria Kaseaya, sala del club de arte como era de esperar, definitivamente algo pasaba entre sus amigos. Gamou estaba mucho más callada de lo habitual, en comparación con su personalidad impetuosa y enérgica. Ni siquiera los miraba a los ojos y solo murmuraba palabras cuando no tenía más remedio que hablarles. Nagatoro simplemente los evitaba. Cada vez que hacía contacto visual con ellos, apartaba la mirada rápidamente o se alejaba cuando se acercaban. Era como si le doliera estar con ellos, especialmente cerca de Naoto. Solo Sakura interactuaba con ellos, pero de forma reservada. No se mostraba muy amigable y sus sonrisas reflejaban una tristeza cuyo origen no lograban comprender. Algo había sucedido, y estaban a punto de descubrir qué era mientras se dirigían al club de arte. Nunca había visto nada igual, murmuró Yoshi con tristeza. Nunca había sido tan reservada ni tan callada. Se agarró el brazo con incomodidad. Naoto la miró con compasión y le dio una palmadita en la espalda. Estoy seguro de que tiene una buena razón. Se encogió de hombros. No se comportarían así si no fuera nada. Lo sé, suspiró antes de mirarlo. ¿Has tenido suerte con Sakura y Nagatoro? Preguntó con esperanza en la voz.
Para su consternación, Naoto negó con la cabeza frunciendo el ceño. No hay suerte. Sakura me habla un poco, pero no mucho. En cuanto a Nagatoro, su ceño se frunció aún más. Me ha estado evitando como a la peste. A pesar de estar acostumbrado a ese trato, aún le dolía. Al ver su expresión abatida, Yoshi extendió la mano y le tomó la suya. Todo estará bien. Algo le dolió en el alma cuando él la miró con tristeza. Como dijiste, hay una razón para esto. Y estoy segura de que pronto la descubriremos. Él asintió y le apretó la mano en señal de agradecimiento antes de soltarla al llegar a la puerta del club de arte. Aquí estamos. Al abrir las puertas, se quedaron atónitos al ver que sus tres amigos los estaban esperando. Nagatoro se levantó inmediatamente del sofá, Gamou se apartó de una pared cercana y Sakura se dio la vuelta, apartándose de la ventana. Pero al acercarse, notaron un detalle en ellos. Todos parecían inquietos y culpables. Gamou y Nagatoro, en particular, parecían haber cometido algo grave, mientras que Sakura simplemente parecía triste. Naoto y Yoshi estaban a punto de acercarse cuando Gamou levantó una mano, indicándoles en silencio que se detuvieran. Lo cual no hizo mucho por aliviar la tensión en la habitación. El grupo permaneció en silencio durante lo que pareció una eternidad, hasta que Naoto no pudo más. ¿Qué está pasando?, preguntó con voz suave pero preocupada, mientras Yoshi los observaba con inquietud. Pero para su sorpresa, su preocupación pareció intensificar la culpa en sus rostros antes de que Gamou diera un paso al frente. Naoto, la artista, se sorprendió por el remordimiento que sonaba en su voz. Yo, apretó la mandíbula antes de sorprenderlos con una reverencia. Lo siento. Su voz resonó en la habitación. Sé mejor que nadie que ignorar las señales obvias. Cerró los ojos con fuerza mientras las lágrimas comenzaban a brotar. Si tan solo me hubiera dado cuenta del daño que les estábamos causando, lo habría detenido antes. Gritó con frustración y arrepentimiento. Mientras Yoshi se quedaba atónita al darse cuenta de lo que sucedía, Naoto estaba a punto de hablar cuando Nagatoro se adelantó e hizo una reverencia junto a Gamou. Yo también lo siento, senpai. Exclamó. Fui insensible y descuidada al no darme cuenta de lo que te estaba haciendo. Sollozó mientras sus temblores aumentaban. Debería haberte apoyado como antes. Naoto sintió como si lo apuñalaran al verla. Yo. Lo poco que le quedaba de compostura se desmoronó mientras rompía a llorar desconsoladamente en el sitio, mientras Sakura parecía a punto de llorar. Incapaz de soportar más la triste escena, Naoto estaba a punto de acercarse a ellos, pero una mano en su muñeca lo detuvo. Estaba a punto de protestarle a Yoshi, pero se detuvo al ver la seriedad de su expresión. En silencio, ella le transmitió que necesitaba oír eso, así que, a regañadientes, se relajó y le permitió soltarle la muñeca. Ambos se giraron y vieron a Sakura dar un paso al frente con timidez. Debí haber respetado tu espacio personal y haber dejado de molestarte así. Se secó las lágrimas. Me he acostumbrado tanto a hacerlo con todos que olvidé tener en cuenta sus sentimientos. Hizo una reverencia. Lo siento muchísimo. Todos, Naoto miró a Yoshi, quien asintió para que hablara. ¿Qué provocó esto? En ese momento, Gamou se enderezó, dejando ver su rostro bañado en lágrimas. Una imagen desgarradora para una chica normalmente fuerte como ella. Después de limpiar la habitación, Yoshi se ofreció a ir a buscarte. Él asintió para que ella continuara. Cuando no regresó, decidí ir a buscarla también. Ella se mordió el labio mientras lo observaba atar cabos. Estaba a punto de ir a revisar la azotea cuando la vi en una parte de la escuela a la que la gente normalmente no va. Se secó las lágrimas mientras Nagatoro y Sakura se enderezaban, pero apartaron la mirada avergonzados cuando su expresión se volvió inexpresiva. Se quedó mirándola fijamente por un instante antes de hablar. ¿Cuánto oíste?, preguntó con un tono indescifrable. Después de limpiarse la cara, la chica alta lo miró fijamente por un instante antes de bajar la mirada. Todo. Naoto apenas asintió, aunque ella no lo vio. Estaba tan enfadada con esos dos por haberte golpeado de esa manera. Apretó los puños con rabia antes de desinflarse con tristeza. Pero, estaba más enfadada conmigo misma por haber permitido que continuara durante tanto tiempo. Se encogió aún más. Después de Yoshi, se suponía que debía estar atenta a cualquier otra persona que estuviera pasando por la misma mierda. Soltó un suspiro. De poco sirvió. Ni siquiera podía ver a alguien sufriendo justo delante de mí. Comentó con amargura. Se suponía que debía estar ahí para ti. La voz inusualmente baja de Nagatoro captó su atención.
Quería ayudarte a que salieras de tu caparazón. Ayudarte con todo el abuso que habías estado sufriendo, ¿no? Dejó escapar un suspiro tembloroso. No ser parte de ello. Gritó con frustración y arrepentimiento. Debería haberlo sabido. Naoto estaba a punto de hablar, pero Sakura se le adelantó. Todos deberíamos haberlo sabido, suspiró. Te dimos por sentado, sin darnos cuenta de lo que te habíamos hecho. Sus ojos se posaron en su hombro. ¿Hasta dónde te habíamos llevado? Él se agarró el hombro, que le habían vendado esa misma mañana. Entendemos que no nos perdones, dijo Gamou con tristeza, mirando al suelo. Sí, lo sentimos, pero eso no justifica lo que te hicimos. Nagatoro y Sakura asintieron, expresando lo mismo sin palabras mientras apartaban la mirada y se preparaban para lo peor. Mientras tanto, Naoto permanecía allí de pie, sin saber qué hacer, mientras una serie de emociones lo invadían. Ira. Quería gritarles, chillar de indignación por lo mucho que tardaron en darse cuenta de lo que habían hecho. Empatía. Sabía que no era del todo culpa suya. Que simplemente era su manera de ser amables, a pesar de que a veces las cosas se ponían difíciles. Tristeza. No hacía falta ser un genio para darse cuenta de que no estaban asimilando bien su situación. Y a juzgar por el cansancio en sus ojos, era evidente que habían pasado la noche en vela pensando en lo que habían hecho, reflexionando sobre lo que podrían haber hecho de otra manera. Afecto. Quería abrazarlos, perdonarlos de inmediato y simplemente dejar atrás el asunto. Sabiendo que a partir de ese momento estarían mejor. Ante tantos conflictos, buscó la ayuda de Yoshi, quien le dedicó una pequeña pero comprensiva sonrisa. Le dejó claro que estaría con él, sin importar la decisión que tomara, aunque él intuía que prefería que todo terminara bien. Naoto alternó su mirada entre ella y los demás antes de decidir cerrar los ojos para reflexionar. Escuchando lo que su corazón y su mente le decían al respecto. Tras unos instantes de tenso silencio, abrió los ojos. Su expresión era seria mientras se acercaba de Gamou, quien seguía sin mirarlo a los ojos. Tienes razón, hay una parte de mí que aún no los ha perdonado a ninguno de los dos, admitió sin emoción alguna. Yoshi hizo una mueca, pero lo entendió. Nagatoro parecía desconsolado. Sakura suspiró con resignación, mientras que Gamou asintió en señal de aceptación a pesar de su tristeza. La chica alta estaba a punto de moverse, pero se detuvo y se sobresaltó cuando una mano se posó sobre su hombro. Pero, levantó la vista a regañadientes, atónita al ver que él le sonreía. Con el tiempo, los perdonará a todos como lo hizo el resto de mí. El rostro de Yoshi se iluminó lentamente de alegría ante las implicaciones. ¿Qué? Gamou estaba estupefacto mientras Nagatoro y Sakura intercambiaban expresiones de asombro. ¿Pero, por qué? Naoto se encogió de hombros levemente. Nunca he sido de los que guardan rencor. Mis padres me enseñaron a no dejar que ese tipo de odio me influya. Pero te hicimos daño. Nagatoro interrumpió a pesar de la sorpresa reflejada en su rostro, mientras Sakura expresaba su incredulidad. Sí, lo hiciste, asintió, manteniendo la sonrisa. Pero no pretendías que llegara tan lejos. Ella estaba a punto de hablar, pero él levantó una mano. Todos tenemos nuestros momentos de despiste. Sonrió levemente mientras se ajustaba las gafas. Créeme. Pero a pesar de su intento por aligerar el ambiente, Sakura y Nagatoro seguían con dudas, mientras que Gamou le dirigió una mirada que demostraba su escepticismo. No debería ser tan fácil. Dio un paso atrás con expresión de frustración. Deberías estar gritándonos. Él frunció el ceño. Enfádate, maldícenos o algo. Su frustración fue en aumento. Esto no es justo para ti. Después de todo lo que... Maki. El uso de su nombre de pila dejó atónitos a todos, pero no tanto a Gamou, que de repente fue atraído a los brazos de Naoto. ¿Recuerdas lo que pasó con el cuadro? Ella asintió débilmente, aún conmocionada. ¿Qué crees que habría pasado si hubiera reaccionado con furia ese día? Preguntó él con suavidad. Al no obtener respuesta, habló. Habría dicho o hecho cosas. Suspiró. Cosas que los habrían lastimado a todos de una manera que me hará arrepentirme en el futuro. Cerró los ojos mientras lo imaginaba. Nagatoro habría quedado desconsolado, ustedes estarían enojados conmigo, mientras que Sakura y Yoshi tendrían demasiado miedo de acercarse a mí. Este último quiso rebatir eso, pero sabía que estaba tratando de dejar claro un punto. Tras asimilar sus palabras, Gamou se relajó un poco. No te habría odiado, replicó débilmente. Lo habría entendido. Al fondo, Sakura y Nagatoro asintieron en silencio. Naoto tarareó.
tal vez. Aflojó el abrazo, colocando sus manos sobre el hombro de Gamou mientras sus miradas se cruzaban. El punto es que los habría lastimado a todos y al final del día, le apretó los hombros y le dedicó una sonrisa sincera. Los quiero demasiado como para hacer algo así. Su sonrisa se amplió al ver que los ojos de ella se empañaban. ¿Sabes por qué? Entre lágrimas, Gamou pudo recordar vívidamente sus palabras de ayer. Porque aparte de algunos otros y el presidente del club, sus labios temblaron. No nosotros, sus lágrimas aumentaron. Somos tus primeros amigos aquí. Exclamó mientras se lanzaba a abrazarlo. Aunque retrocedió un poco tambaleándose, Naoto logró alcanzarla con una sonrisa. Así es. Le acarició la espalda mientras ella lo abrazaba con más fuerza. Un peso repentino lo hizo voltear la cabeza y vio a Yoshi abrazándolo por detrás entre lágrimas. Y nada cambiará eso, murmuró ella alegremente sobre su espalda. Con los ojos ligeramente empañados, Naoto miró a Nagatoro y Sakura, que observaban la escena con lágrimas en los ojos, y les hizo un gesto para que se unieran. No hizo falta que se lo dijeran 2 veces y se apresuraron a unirse al abrazo grupal. Lo siento mucho por haberte lastimado, senpai, sollozó Nagatoro sobre su hombro. Tras abrazar a Sakura, Naoto soltó su otra mano y la colocó sobre su cabeza. No tienen que seguir disculpándose. Simplemente hagan lo que puedan para mejorar. Todos asintieron en silencio. Y además, Nagatoro lo miró, con la mano aún sobre su cabeza. Todos ustedes hacen que valga la pena. Él sonrió. Con lágrimas renovadas y la calidez de sus palabras, las chicas estrecharon aún más su abrazo y prometieron portarse mejor a partir de ese momento. Tras lo que pareció una eternidad, el grupo se separó y se estremeció un poco al ver lo sucia que estaba la camisa de Naoto. No pasa nada, suele ocurrir, dijo encogiéndose de hombros. Gamou asintió mientras sacaba un pañuelo. Sí. Solo no le digas a nadie que lloré. Se secó las lágrimas mientras todos la escuchaban. Me importa un bledo mi popularidad. Pero aún así necesito que sepan que no soy una blandengue. Frunció el ceño a pesar de los rojos que tenía los ojos por el llanto. Pero la escena fue todo lo contrario, ya que Naoto lucía una expresión inusualmente juguetona. Claro que sí, dijo, extendiendo los brazos. Pero para que lo sepas, puedes abrazarme cuando quieras, bromeó. El efecto fue inmediato, ya que Gamou se sonrojó de vergüenza. Cállate. Gritó y apartó la mirada, cruzando los brazos con un gruñido. Mientras tanto, Naoto se quedó atónito ante la escena. Vaya, con razón les gusta tanto molestar. Yoshi, Nagatoro y Sakura se rieron entre dientes al ver la escena. Tras recuperarse, Gamou decidió seguir adelante. Ya basta. Toda esta cursilería me ha dado hambre. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que ellos también tenían hambre. Voy a buscar la mesa. Se marchó. Sakura agarró a una sorprendida Nagatoro. Vamos a buscar las sillas. Empezó a arrastrar a la sorprendida chica consigo. Bien, ¿y yo? Naoto miró su camisa desaliñada y rió nerviosamente. Intentaré limpiarla. Yo te ayudo, intervino Yoshi, recibiendo una mirada de agradecimiento de él antes de sacar su mochila y colocarla con cuidado en el sofá, y comenzar a arreglarse la camisa lo mejor que pudo. Mientras tanto, ella se colocó detrás de él y revisó si había alguna mancha en la parte de atrás de su camisa. Mientras esto sucedía, ambos permanecieron ajenos a que Sakura y Nagatoro los observaban sorprendidos. Parecen muy unidos, pensó ella con curiosidad. Sí, Nagatoro asintió lentamente. Lo son. Dijo en un tono indescifrable que provocó una mirada curiosa de Sakura, pero no indagó más, ya que se concentraron en su tarea. Mientras tanto, Gamou escuchó la conversación y la observó por un momento antes de continuar con su tarea. Tras almorzar, el grupo se recostó en sus asientos, satisfechos. ¡Qué rico!, dijo Gamou con una sonrisa, mientras se acariciaba el abdomen tonificado. Nagatoro asintió con un murmullo y se detuvo a mitad de su sorbo de jugo al darse cuenta de algo. Ah, sí, senpai. Un gruñido fue la respuesta. ¿Qué hay en la bolsa? Su pregunta despertó la curiosidad de todos, especialmente la de Yoshi. La mirada de Naoto se posó en el objeto antes de que sus ojos se iluminaran. Creí que había olvidado algo. Se levantó y se acercó. Como le dije a Yoshi antes, es una obra de arte en la que trabajé anoche para compensar la que se arruinó. Aunque Nagatoro se encogió un poco ante el recordatorio, Gamou y los demás sintieron que su curiosidad crecía. ¿Una pieza nueva, silbó ella suavemente. Con razón te ves un poco cansado, señaló sin rodeos, provocando que él soltara una risita.
No soy de los que hacen trabajos a medias, dijo con una sonrisa un tanto torpe que la hizo soltar una risita divertida. Y soy bastante meticuloso con los dibujos. Sakura asintió y apoyó la cara en la palma de la mano. Así es. Observó la bolsa con evidente interés. ¿Y qué es? Preguntó, alzando una ceja al notar su tensión. ¿Es otro dibujo de un paisaje? Preguntó con un dejo de confusión en su voz. Su confusión colectiva ante su repentino cambio de actitud aumentó cuando sus ojos se desviaron un instante antes de apretar la bolsa contra sí. No es eso, es algo completamente distinto. Sus nervios crecieron. Y aún no está terminado, todavía necesita algunos retoques y color. Se removió inquieto. De hecho, planeo terminarlo hoy. Bueno, ahora sí que me interesa, interrumpió Gamou, con expresión preocupada. ¿Y por qué la vacilación? Naoto se mordió el labio, pero suspiró y decidió ser directo. Porque, me preocupa cómo reaccionarán, admitió en voz baja. Pero se escuchó con claridad mientras la culpa los invadía. Ya te he molestado con eso antes, admitió Gamou con pesar. Pero después de un tiempo, dejé de hacerlo cuando vi lo mucho que significaba para ti. Su rostro se tornó serio. Créeme, lo último que haría sería volver a hacer el ridículo burlándome de la pasión de otra persona. Aunque vulgar, su mensaje fue claro y lo tranquilizó un poco. Las cosas son diferentes ahora, intervino Sakura con tono conciliador. Ahora puedes confiar plenamente en que no juzgaremos tus dibujos de ninguna manera. Él se giró para ver su amable sonrisa. Ten más confianza en ti mismo. Luego soltó una risita tímida. Además, estoy bastante segura de que lo que has hecho es 100 veces mejor que lo mío. Entre ella y los demás, expresaron palabras similares. Pero he visto tus garabatos a veces, señaló. Me parecen bonitos y los conceptos también son adorables. Una parte de él temía instintivamente que lo llamaran bicho raro, pero por suerte no fue así. Y aunque halagada por sus palabras, Sakura no estaba del todo convencida. Sí, pero los tuyos son más, pensó en la palabra adecuada. Sólidos. Creía que esa era la forma más precisa de comparar sus estilos de dibujo. Naoto estaba a punto de negarlo de nuevo cuando Nagatoro intervino. Tiene razón, senpai, tus dibujos son geniales. Recordó con cariño un personaje que él había creado inspirado en ella. Y cuando lo termines, seguro que será aún mejor. La animó con entusiasmo. Aunque conmovido por su apoyo, Naoto aún no estaba seguro. No lo sé, esta vez será diferente. Mientras todos sentían curiosidad por su tono cálido, Naoto simplemente se giró hacia la amable expresión de Yoshi. Te lo prometemos, no tienes que preocuparte de que te juzguemos. Le aseguró con seriedad, lo que lo tranquilizó, y miró a los demás, quienes le aseguraron lo mismo. La demostración aumentó su confianza en ellos y en sí mismo, lo que le permitió asentir con una sonrisa. De acuerdo. Le sonrieron radiantes mientras él se giraba antes de detenerse, decidiendo aligerar un poco el ambiente. Solo asegúrense de mantener las bebidas lejos de mi trabajo esta vez. Le dedicó una sonrisa burlona a Nagatoro antes de irse. Este último gimió con consternación mientras Gamou leía y Sakura y Yoshi soltaban risitas. Tras colocar el soporte, asegurándose de que no les diera la espalda, Naoto empezó a sacar su obra de la bolsa. Fue un proyecto bastante repentino, explicó mientras colocaba la pieza en el soporte. Pero no iba a dejar que eso me impidiera terminarla. La curiosidad de todos aumentó al oír su entusiasmo. Espero que os guste, dijo, girando la pieza hacia las miradas curiosas de todos. Y en cuanto lo vieron, quedaron completamente impresionados. Era una ilustración en primera persona, sin color, de un ángel femenino envuelto en un brillo etéreo. Sonreía mientras extendía la mano hacia alguien. Al fondo, sus alas estaban extendidas, con algunas plumas y destellos flotando en la imagen, mientras una luz sagrada brillaba tras ella. Pero no fue la imagen lo que les sorprendió, sino más bien, a quien se parecía el ángel. ¿Soy yo?, preguntó Yoshi lentamente con una clara incredulidad que emanaba de ella, mientras todos los demás permanecían sin palabras. Aunque algo nervioso, Naoto asintió tímidamente. Sí. Apartó la mirada. ¿Te gusta? Ella asintió de inmediato, aunque él no pudo verlo. Me encanta. Se acercó, sin apartar la vista de la obra de arte, mientras él la miraba aliviado. ¿Cómo no me iba a encantar? Tocó la pieza con delicadeza, con adoración. Más que contento de que le gustara, Naoto se permitió relajarse un poco. Bueno, se frotó la nuca. Porque fue un poco apresurado y griega.
Soltó una risita avergonzada. Sinceramente pensé que no te gustaría cómo te dibujé. Yoshi lo miró como si hubiera dicho una locura. ¿Estás bromeando? Volvió a contemplar la obra con asombro. Es realmente hermosa. Nunca había visto nada igual. Y el hecho de que fuera la primera vez que alguien la dibujara, lo hacía aún más especial. Oh, bueno, me alegro de que te guste, exclamó Naoto con alegría, conmovido por sus palabras. Aunque, frunció un poco el ceño mientras observaba el dibujo. Aún así, desearía que hubiera sido mejor. Yoshi resopló. Te lo dije, es precioso. Ella lo miró seriamente. Y cuando termines de colorearlo y demás, quedará aún mejor, añadió sin rastro de duda. Asintió con la cabeza, aunque parecía algo dubitativo. Sí, tienes razón. Se llevó una mano a la barbilla. Pero aún así no sería suficiente. Por favor. Se estaba empezando a irritar un poco por la poca valía que él tenía en sus habilidades. ¿Qué te hace pensar eso? Preguntó con cierto desafío. Sin apartar la vista de su trabajo, Naoto respondió rápidamente. Porque no está a tu altura. Lo dijo sin pensarlo, mientras observaba el dibujo con ojo crítico, buscando maneras de mejorarlo. Y por lo que se ve, Yoshi claramente no se esperaba eso, ya que quedó atónita ante la declaración. ¿Qué? Ajeno a su tono, continuó pensando en las mejoras. Hice esto como agradecimiento por salvarme ayer. Su ceño fruncido, decepcionado, se acentuó un poco. Pero como fue con tan poco tiempo, no pude capturar completamente cómo te veía en ese momento. Frunció el ceño pensativo. Se ve bien, no me malinterpretes, pero no es suficiente. Tarareó mientras le venían ideas. Si uso bien los colores, podría mostrar lo brillantes que eran tus ojos y lo linda que era tu sonrisa. El cabello necesita un retoque, no es tan suave como el tuyo. La cara está bien, pero el vestido también necesita algunos arreglos, murmuró, pero aún así se relacionaba con posibles mejoras al dibujo. Pero mientras esto sucedía, no se percató de cómo el rostro de Yoshi se ponía cada vez más rojo con cada palabra que oía. Quizás no lo oyera todo ahora, pero aún podía distinguir algunos elogios indirectos aquí y allá. Vaya. Apartó su rostro enrojecido con una mano en el pecho para intentar calmar su corazón. Eres un verdadero galán, Naoto, exclamó con una leve sonrisa torcida. ¿Eh? Salió de su ensimismamiento al oír eso. ¿Qué estás? Hizo una pausa mientras pensaba en lo que había dicho, antes de que su rostro se enrojeciera de vergüenza. Lo siento. Su voz se quebró un poco. A veces me sumerjo mucho en mis pensamientos y no me doy cuenta de que estoy diciendo cosas en voz alta. Levantó la vista con un gemido avergonzado. Lo siento mucho por ser un pervertido. ¿Por qué no podía simplemente rehacer la situación? Yoshi negó con la cabeza y agitó las manos frenéticamente frente a ella. No fue espeluznante. De hecho me hizo feliz. Le espetó con incredulidad, obligándola a apartar la mirada. Es que nadie, excepto mis padres, había dicho nunca algo así de mí. A pesar del alivio, Naoto se sorprendió por la confesión. ¿En serio? Un breve asentimiento en respuesta. Pero eres muy guapa. Hizo una mueca ante su brusco cumplido. Pero a Yoshi no pareció importarle mientras lo miraba, con un intenso rubor aún presente. ¿Y yo? El joven sintió que los nervios le aumentaban, pero esta vez se negó a ceder. Sí, lo eres. Su pecho latía con fuerza. Y tienes muchas otras cualidades que lo realzan aún más, añadió con sinceridad a pesar de la vergüenza. Ah. Yoshi apartó la mirada tímidamente a pesar de sentir que flotaba. Me alegro. Murmuró con una sonrisa temblorosa. Tras eso, se produjo un silencio incómodo que Naoto no quería prolongar. Abrió la boca para decir algo, pero la cerró enseguida al no saber qué decir. Le quedó muy claro que ella también tenía cosas que decir, pero no encontraba las palabras adecuadas en ese momento. Al ver esto, se devanó los sesos buscando algo que pudiera ayudar, llegando incluso a registrar la habitación en busca de algo hasta que sus ojos se posaron en su último trabajo. Y fue por eso que, mientras alternaba entre la obra de arte y Yoshi, se le ocurrió una idea. Era una idea aterradora, pero era lo único que se le ocurría. Así que, con esto, reunió valor y se lanzó. ¿Te gustaría terminar la ilustración conmigo? ¿Eh? Yoshi salió de sus pensamientos y lo miró sorprendida. ¿Lo terminaste? ¿Había oído bien? Pero te esforzaste mucho. Y nunca antes había dibujado nada, todos tienen que empezar por algún lado. Naoto se disculpó mentalmente por interrumpirla. Por suerte, a ella no le importó.
Además, de repente, pareció tímido. Será una oportunidad para crear un vínculo. Se avergonzó de sus palabras, pero esperaba que su mensaje se entendiera bien. Por suerte, así fue, pues su humor se intensificó y le dedicó una sonrisa tímida. Vale. Se rió entre dientes al ver lo aliviado que parecía antes de coger sus materiales de dibujo. Entonces, ¿por dónde empezamos?, preguntó mientras volvía a mirar el retrato. Bueno, colorear sería algo avanzado, así que me ocuparé de eso más tarde. Ella asintió mientras él le entregaba un lápiz. Por ahora, trabajaremos en los contornos y suavizaremos el dibujo. Luego señaló una de las plumas que flotaban en el dibujo. Empieza por borrar los trazos toscos, le indicó con suavidad. Yoshi siguió su dedo y asintió, algo vacilante. De acuerdo. Con cuidado, colocó la goma de borrar y borró suavemente los arañazos antes de mirarlo nerviosamente. ¿Así? Sí. Pero fuiste demasiado delicada con ella, dijo, señalando la pluma donde ella ahora notaba algunos rasguños. ¿Ves? Dejaste algunos, no te fijes mucho. Pero cuando alguien con ojo experto la examine de cerca, se dará cuenta de lo extraña que se ve la pluma, le explicó con paciencia. Yoshi asintió con expresión seria. Entendido. Se puso manos a la obra. Naoto la observó y asintió cuando terminó. Listo, ahora solo ten cuidado con lo que pase. Ella hizo precisamente eso, borrando inmediatamente en cuanto vio algo fuera de lugar. No aprietes demasiado, podrías rasgar la tela o dejar una mancha. Él se alegró y se sorprendió internamente por su entusiasmo, pero aún así debía tener cuidado con el dibujo. Lo siento, dijo, sonrojándose y mirándolo con una sonrisa avergonzada. Siempre me emociono cuando pruebo cosas nuevas. Ya lo sé, comentó Naoto con una sonrisa cariñosa mientras se sonrojaba aún más. Baja un poco el tono, el lienzo podría no resistir tu energía. Ella rió entre dientes ante el comentario y volvió a trabajar. Ahora eres demasiado suave otra vez, los arañazos no se quitan. Se detuvo, sin saber qué hacer, así que él intervino. Hay una técnica para esto. Se acercó y le tomó suavemente la mano con la goma de borrar. Mira, déjame mostrarte. Como ella no se movió, la miró con curiosidad. ¿Estás bien? Ese sí. Tartamudeó Yoshi, intentando no concentrarse en el contacto repentino y en lo cerca que estaba. Continuemos. Insistió ella, sonrojándose, notando distraídamente cómo su mano envolvía la suya con facilidad. Naoto la miró de forma extraña antes de encogerse de hombros y concentrarse en darle instrucciones, mientras Yoshi la seguía rígidamente a pesar de tener la cara roja. Pero mientras esto sucedía, ambos permanecieron ajenos a sus amigos, quienes habían estado observando la escena boquiabiertos desde el piropo accidental. Tras recuperarse de su estupor, Sakura sonrió con ternura. Vaya, qué interesante. Apoyó la mejilla en la palma de la mano mientras observaba a la pareja. ¿A dónde nos llevará esto?, reflexionó en voz alta. Mientras tanto, Gamou miró a Nagatoro, que observaba la escena en silencio, pensativo. Has estado muy callada. Cuando su amiga siguió mirándola fijamente, Gamou volvió a hablar. Sabes, si te molesta, siempre puedes hablar de ello. Sabía que podría haberlo dicho con más delicadeza, pero la verdad es que no se le daban bien esos temas. Nagatoro permaneció en silencio antes de suspirar. Una parte de mí está preocupada por esto, admitió finalmente mientras Gamou y Sakura escuchaban. Pero, perdí mi oportunidad en el momento en que empecé a lastimarlo. Como dijo Naoto, si quiero compensarlo, tengo que mejorar, continuó. Y si eso significa dejar que Yoshi le dé la felicidad que yo no pude, respiró hondo mientras su expresión se tornaba de convicción. Que así sea.